Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. Si vendo, si firmo, si me dan el préstamo, si acepto otra tarjeta, si alquilo barato, si empeño las joyas, si hipoteco, si no hago juicio, si hago caso. Hace 3 años que mi viejo no tiene laburo. Te pide que te caigas a los 55 y mueras a los 90. Entre la muerte y el retiro no hay años. Hay subestadas. Lo pendiente es una fila de infancias decepcionadas que flota en el río porque alguien dijo hasta acá. El presente se achica y el tiempo deja de estar de tu lado. La rabia le explota arriba de la boca y como el ruido del tren en la cabeza de Van Gogh, no se va. Hace 3 años que a mi viejo no lo llama nadie. Maldice a los tipos que no atienden más, pero ¿cómo le decís a alguien que se quede si nunca estuvo? La soledad del que está fuera de todo es el verdín de los azulejos de un departamento abandonado. No le sirve. No lo buscan. Ni siquiera para desempatar en esas encuestas que miden infelicidad o felicidad por cantidad de árboles plantados. Putea con razón y a veces critica sin tenerla. Cumplió con el protocolo del argentino que mereció más. Dormir menos, producir más. Salir temprano, llegar tarde, firmar la cruz, hacerse cargo de duelos ajenos, lidiar con miserables, almorzar con verdugos y estrechar la mano de los hijos de puta. Sabe de memoria la programación del canal Volver y el resto lo completa con VHS. La Argentina de Tato, el show de Sandrini, Muchacho, de Sandro, La Carpa del Amor con Darín, Cacho Castaña y Mónica Gonzaga, el Beto Brandoni volviendo a buscar su olor en Made in Argentina, Las locuras del profesor con Palito Ortega, El tío disparate, Peor es nada, Matrimonios y algo más, y Sábados circulares con Pipo Mancera. Los recuerdos le dejan algo que no le puede dar el futuro. Un lugar. El pasado es un lugar, pero en otro lado. Le pone trampas a los miedos para verlos caer como rivales. A veces se tranquiliza viéndolos ahí, tan débiles como nosotros. Los ojos tristes de mi viejo duelen las guerras de todo un siglo y muestran cómo funciona un país. A pocos les importa lo que casi hiciste. Envejecer sin laburo es caer de rodillas ante los detalles, despoblarse, repetir recuerdos, alargar las anécdotas, tachar los rostros de la foto como los que sobrevivieron a la despedida y a la bomba, llenar de mitología partidos de verano que terminan 0-0 y perder la mirada en la calle como si pasara un desfile. Donde hay desesperación, no hay perros sacando la cabeza por la ventanilla del auto, ni pianos de cola para suavizar el fondo de las cosas, ni hay galanes de telenovela que toman whisky con cara de preocupados. Son autopsias, autopsias injustas, que obligan al viento a completar la vida y negociar sentido con los detalles. Ceniceros llenos, buscapinas, café negro, charlas que ya no va a tener, notas de supermercado con la palabra Cif cremoso subrayada, facturas impagas, burbujas en la botella de Coca-Cola, manteles manchados con espuma de Cinzano, otra tarjeta que manda el banco sin cargo, libros usados para vender, avisos del veraz, proyectos, deudas y sueños. Todo a la misma altura. Lo que queda vive en una mesa que hace promesas, pero no hace preguntas. Y escribo esto porque la semana pasada me llamó. Hijo, conseguí laburo.
Arranco el martes. A veces las cosas son como tienen que ser. Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe, en Radio con Vos. Buenas noches, mi nombre es Facundo Pedrini y esto es Contragolpe. Ya voy a dar el paso a la mesa. Casi todas las cosas y las tragedias de este país se explican a partir del mercado laboral. Quería hablar un poco de trabajo hoy, ¿no? Da la sensación en esta Argentina que cambia a la velocidad del dolor, que si tenés menos de 30 años o tenés un OnlyFans o sos trader financiero o sos soldadito de la droga. Lamentablemente el tipo que se funde, el changarín ilegal, el padre de familia que recorta, el empleado no registrado, están en el mismo metro cuadrado. Entonces quería un poco hablar de esto. Buenas noches, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno estar acá con ustedes. Déjame elogiarte el texto. Te lo escuché en Mu aquella vez que hicimos esa especie de jam de poesía. Y sí, un programa interesante el de hoy. Va a estar María Migliore, va a estar Julio Bárbaro, está Florencia Gutiérrez. Vamos a hablar un poco de economía. Vamos a hablar de la economía que nadie quiere hablar, que es la del narcotráfico. Y vamos a ver cómo nos define eso, que es el trabajo. Hola, Mauri. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Bien, sí. Tuve un viaje menos accidentado que otros hoy en el colectivo. ¿Qué pasó? No, la semana pasada tuve... Claro, esto no tienen por qué... Los del otro lado no tienen por qué saberlo. Me volví a Rosario la semana pasada y formé parte de un... No hubo gente herida ni nada, pero de un accidente automovilístico. O sea, peligró mi continuidad, incluso. Diría, no solo en contragolpes, sino en general en la vida. Ok, fue grave entonces. No fue para nada grave. Pero bueno, sí Chocó hubo... el bondi. Lo chocaron. Quedó frenado en el medio de la ruta y alguien que iba en un camión que no lo vio, bueno, lo llevó puesto. Nada, eso. Pero bien, o sea, bien, sobreviviendo. Muy bien. Buenas noches, Flor. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Qué bueno poder hablar del mercado laboral en Argentina, ¿no? De cómo está la situación del trabajo, sobre todo en un momento en donde el foco está puesto en las finanzas. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la brecha? ¿A la Argentina la sostienen los monotributistas? No sé si la sostienen los monotributistas, sí que es el sector que más crece dentro de lo que es el mundo laboral. Los últimos datos que tenemos de INDEC marcan que en Argentina la tasa de desocupación es del 7,6%. Estamos hablando del segundo trimestre, se tienen rezago los datos. Segundo trimestre del 2025. Y está igual que el segundo trimestre del 2024. Y uno podría decir, ¿cómo se explica eso? Si estamos peor en muchos indicadores, ¿por qué se sostiene igual la tasa de desocupación? Bueno, porque aumenta mucho la informalidad. Entonces, cuando vos preguntás, INDEC, ¿no? Hace la encuesta, ¿estás buscando trabajo? Claro. La respuesta es no, hago changas. Entonces no se contabiliza como un desocupado. Por eso no están los niveles tan elevados como quizás uno podría esperar que estaría la tasa de desocupación. Sin embargo, cuando ponemos el foco, lo que más crece es la informalidad, o sea, el cuentapropismo. Pero dentro del cuentapropismo crecen mucho los monotributistas, pero crecen todavía más los que ni siquiera aportan al monotributo. Es decir, el vendedor ambulante. O sea, el que ni siquiera puede pagar un monotributo, vendedor ambulante, es el que hace comida en la casa y sale a vender. El que hace changa, eso es lo que más está creciendo. ¿Y está medido el tipo que hace changas con el tipo que trabaja en relación de dependencia en cuanto a ese segundo trabajo que incorporamos? Es decir, una persona que está dentro de un convenio colectivo de trabajo y está en blanco, suma un segundo trabajo mayoritariamente en negro. Bueno, eso se llama ocupación demandante en el informe. Y la ocupación demandante subió, estaba en el 16%, subió al 17%. ¿Y qué significa esto? Bueno, tengo un trabajo, necesito buscar uno más. Entonces, lo que vemos, ¿cuál es el escenario? El asalariado formal, el que hace un aporte formal, bajó un punto porcentual, siempre en comparación interanual, ¿no? Segundo trimestre de este año entre el año pasado. ¿Quién crece? Bueno, el informal. Dentro del informal, el monotributista, y el que más crece es el monotributista. Y después, esta categoría que es el ocupado demandante, que es tengo laburo y busco uno más. Por eso es una radiografía muy clara de cómo está
cómo está incluso en nuestro propio círculo cercano, ¿no? Todos tenemos nuestros amigos o en la propia familia. El multiempleo, el famoso multiempleo, el pluriempleo, multiempleo. exactamente. Va a ser interesante seguir conversando contigo e incluso preguntárselo a Migliore, ¿no? Sí. Esta cosa de. A mí me gustaría reconciliar o ver de qué forma podemos llegar a compaginar reducciones de jornada laborales con desocupación de 2 dígitos, ¿no? Que creo que es un poco el escenario que viene. ¿Es probable que Milei termine con una desocupación de 2 dígitos? Bueno, yo creo que la peor radiografía la vamos a tener incluso este fin de año, o sea, el tercer y cuarto trimestre de este año 2025, en donde todos los indicadores, sobre todo vinculados, a ver, ¿qué tracciona el empleo en la Argentina? Industria, construcción y comercio. Son 3 sectores que están muy golpeados por esta política económica. Entonces va a ser muy difícil que se construya empleo genuino y si no llega, insisto, a una tasa muy elevada es porque la informalidad está creciendo demasiado. Algo muy similar que sucedió en los 90, sin embargo en un momento en los 90 la desocupación se hizo tan alta que sí llegó a tocar los 2 dígitos. ¿Puede pasar? Sí, claro, con este modelo económico puede pasar. Estaba viendo un relevamiento de Infobae hace unos minutos en pos de tu columna, ¿no? El 72% de los desocupados se focaliza en empresas que tienen más de 500 trabajadores. No son pymes, son empresas que tienen más de 500 trabajadores. ¿Cómo se lee eso? Bueno, lo que está sucediendo con las grandes empresas es que están ajustando muchas veces sus unidades de producción o sus operaciones en un solo lugar. Entonces, no sé, tenés una multinacional o una industria local, una empresa local grande que tenía operaciones, qué sé yo, en Pilar, en Campana, en San Luis, en distintos lugares, y cierran y dejan un solo centro de operación. Eso se explica mucho. Pero después también las pymes están perdiendo gran parte del trabajo. No sé dónde es el relevamiento, pero, digo, las más afectadas son las pymes. ¿Es desempleo igualmente. más cierre o es solo desempleo? Son las dos cosas. A ver, tampoco cuando uno mira en términos generales, incluso hablo con diferentes empresarios, el último eslabón termina siendo el desempleo y después el cierre, ¿no? Son como dos cosas que van un poco de la mano. Se resiste hasta donde se puede, avanzan más que nada las suspensiones y los recortes salariales. Como son dos cosas que están creciendo incluso más que los despidos, son las suspensiones y los recortes de turno. Quizás antes, qué sé yo, Toyota tenía 3 turnos, incluso a la noche, y ahora ese turno directamente se terminó. Entonces, si el que cobraba horas extras, que tenía un salario más o menos digno, ahora ya directamente no tiene esas horas extras, que era una parte complementaria importante. Entonces, todo eso marca un deterioro en los trabajadores. ¿Cuánto tiene que ver Uber, la irrupción de Uber, para que esto no sea el 2001 o los 90 decididamente? Esta imagen de la clase media trabajando en la economía de las plataformas. ¿Eso es así? ¿Es significativo o estas 3 ballenas mueven el mercado laboral y estos son detalles? Mira, el otro día escuchaba a alguien que analiza bien el mundo de la informalidad, que contaba que en los 90 también había salidas, ¿no? El parripollo, bueno, distintas... Claro. Distintos Analógicas. Universos, claro, que también servía para contener ese universo que se cae del empleo formal y va a la informalidad. Lo que pasa es que llega un momento en donde necesitas mercado interno, porque si no, el que hace Uber y ya no va a tener a quién levantar, no tiene va a tener demanda, pasajero, y encima cada vez hay más oferta de Uber y cada vez hay menos pasajero, entonces todo eso alcanza un límite. Mira, Con el Uber y con los Rappi y con todo lo demás. Justo así, de casualidad, tenía una hora antes de venir acá y elegí tomar la recomendación de una amiga muy querida, Lorena Álvarez, y comprar Los Reventados de Jorge Asís. Los Reventados, hago una recomendación de paso, ya que estoy, para quien está del otro lado. Los Reventados trata de un grupo de personas que creen que se van a hacer una buena moneda, incluso que se van a salvar, yendo a vender a Ezeiza cuando vuelve Perón, fotos de Perón inéditas. Es de esa época el retrato de los Busca, digamos, de todas nuestras épocas argentinas. Y aprovecho, ya que estamos en tema, para dar la consigna de los audios y la consigna también de YouTube. La consigna para la gente que quiere enviarnos audios al 11 53 79 89 90 es: ¿cómo cambió tu situación laboral del inicio de la última gestión al presente? Y para quienes están en YouTube, la pregunta es un poco más específica. Es si estás en blanco, en negro, en ambos o desempleado. Yo me voy a hacer una suerte de prode en este Sí. primer A ver. chichoneo. Yo creo que ¿Qué gana? va a ganar ambos. Ambos. Bueno,
Y yo creo que hay mucha gente en relación de dependencia que sumó actividades por afuera, vinculadas al cuentapropismo o algunos laburos que se facturan por jornada o que se cobran en negro. Ojo con el por laburo en supuesto. negro. Yo le pongo la ficha al laburo en negro. Yo quiero retomar alguna pregunta que quedó del programa pasado, y es esta idea de si está bien medida la pobreza o cómo se mide. Es famosa esta frase de Milei de que según datos sacó 14 millones de argentinos de la pobreza, cosa que no quedó reflejada en las elecciones, pero evidentemente hay algún dato que él usa para darse la razón. De algún lado sale. Entonces, ¿cómo se mide la pobreza y si está bien medida? Bueno, no está bien. A ver, ¿cómo se mide la pobreza en la Argentina? A través de ingresos. Básicamente se mide a través de 2 canastas que determinan lo que vos necesitas, el ingreso que necesita un hogar para cumplir con las necesidades básicas. Es la canasta básica total que te determina el umbral para ser pobre. Entonces, que no me acuerdo qué valor está ahora, pongamos 1.000.000 de pesos. Claro. Bueno. Un peso arriba, no sos pobre, un peso abajo lo sos. Y la indigencia, la canasta básica alimentaria. El principal problema que tenés es que esas canastas están en base a un consumo de hogares que es del año 2004. Que es similar a cómo se mide la inflación, que también muchas veces se dice que no es representativa. Entonces ahí tenés un problema de que vos tenés que actualizarla al 2018, que es la encuesta que tenés de manera más actual. Ese es uno de los principales problemas. Y el otro, hay algunos cambios que se hicieron metodológicos en relación a la informalidad. Cuando la inflación es muy alta, es muy difícil cuando vos haces la pregunta, porque ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo sabes el ingreso de un hogar? Claro. Va a un encuestador de INDEC y pregunta cuál es el nivel de ingresos. En el formal es más fácil, porque tiene un recibo de sueldo, porque está en el sistema. El informal es más difícil medirlo, porque vos le tenés que preguntar y el No tipo te tenés dice, datos, mira, claro. capaz un día hago tanta plata y otro día hago otra plata. Y en momentos de inflación muy alta es muy difícil saber efectivamente cuál es el ingreso. Que en Entonces, Argentina es usual. exactamente. Entonces está subestimado. Eso pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo que dicen los especialistas es probablemente no era tan alta la pobreza, sino que se estaba midiendo mal la informalidad. Y lo que cambió es que se mejoró el sistema de pregunta al informal en el último trimestre del 2023. Entonces ahora la pregunta es más precisa para tratar de determinar mejor el ingreso de los informales. Para sacar el dato. ¿Y en el mundo se mide también de la misma manera? ¿Es el mismo método? No, hay en el mundo también la pobreza se mide de manera estructural. Okay. Por ejemplo, si un hogar o una familia o una persona tiene las necesidades básicas cubiertas, que Claro. es otra manera de cubrir la pobreza. Si tiene acceso al agua, si tiene acceso a la educación. En Argentina se mide solamente por ingreso. Entonces, esas dos cuestiones que hacen que el número de pobreza termine siendo mucho más bajo de lo que efectivamente es, e incluso dicho por especialistas de la UCA, dicen, no fueron 12 millones, quizás fueron 3, 4 millones los que sacó de la pobreza. E incluso uno podría pensar, bueno, pero por lo menos sacó más gente de la pobreza. Sí, pero lo que pasa es que la inflación golpea sobre todo los sectores de ingresos bajos, y lo que sí hay que reconocer es que la inflación de alimentos es más baja que la de servicios, y que las partidas de asignación universal por hijo son las que más crecieron en términos reales, incluso más que en el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, el gobierno recortó todo menos la asignación universal por hijo. Eso también ayuda en los sectores de menos recursos. A lo mejor ya quedó un poco desfasado el tema, ya sucedió antes, la semana pasada, pero ¿ayudó a los productores la medida de el cero de las retenciones? Ayudó principalmente a las grandes exportadoras, que son dice las cerealeras, pero digamos la Cámara de la Industria Aceitera de Exportadores de Cereales informó ayer que liquidaron 7.000 millones de dólares en todo el mes de septiembre. Claramente el valor que recibía sin retención estaba en el nivel más, por tonelada, ¿no? Estaba en el nivel más alto de los últimos 25 años. Fue un negocio extraordinario. De todo eso el productor habrá recibido, qué sé yo, de 10 pesos recibió 3, para decirlo de alguna manera. Y ni siquiera el pequeño productor, el grande, porque el pequeño ya ni siquiera tiene granos para vender, ¿entendés? Ya lo vendió porque tiene que pagar, necesita esos pesos para pagar la cosecha que viene. Entonces, el grande y las cerealeras son las que más se beneficiaron. El momento en el cual el productor percibe el peso de la retención es cuando le vende al que acopia. O sea, ahí se cobra ese... Entiendo que ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, vuelta. Hay un 30% de retenciones. Sí. Ese 30% se lo cobra el que acopia al productor.
No, es el productor paga la retención, Claro. perdón, no, el exportador paga la retención y después al productor, Se lo el cobra. productor, claro, le paga el grano con el precio con retención. O sea que lo que hicieron ahora es a lo mejor vender lo que ya tenían acopiado, No, habiéndolo... ahora lo que hacen es, presentan la declaración jurada de venta al exterior, es decir, yo te voy a vender tantas toneladas, que son estos 7.000 millones de dólares, pero después yo el grano lo tengo que comprar. No es que lo tenía físicamente ese grano. Yo te vendo que en algún momento te doy una declaración de venta al exterior. Después tienen que negociar el precio con el productor. Esto es lo que decía el gobierno. Bueno, negocien el precio con el productor y ahí se va a armar como una tensión, porque ¿qué tiene poder de fuerza en esa negociación? Decir pobreza es decir pobreza estructural. ¿Es pobreza estructural? Sí. También, digamos, diría. Pobreza de ingresos y pobreza estructural. ¿Y Las qué es la dos pobreza cosas. estructural? Es cuando no tenés las ni siquiera necesidades básicas insatisfechas. Es cuando no lográs cumplir con condiciones que nosotros podríamos pensar básicas, que es, abrimos la canilla y nos sale agua, tenemos gas por red, podemos mandar a los pibes a la escuela. O sea, una Argentina predemocrática. Eso es pobreza estructural. Sí. Bueno, si es que la democracia salda todas esas cuestiones, ¿no? Debería serlo. Pero ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es el registro que vos tenés histórico de tu niñez acá? ¿Que Argentina redujo pobreza o aumentó pobreza? Alternó miserias. Alternó miserias. Bueno, pero se va acumulando. Alternó miserias con una decadencia sostenida, con algunos recreos sociales, en donde la gente la pasó un poco mejor. Bueno, pero en lo que es acumulativo de capital, digo, Argentina, corregime, Flor, un país que no crece económicamente hace cuánto tiempo, 10, 12 años de manera sostenida, Sí. el PBI intacto. Sí, no es crisis, es decadencia. No es crisis, es decadencia. Digo, hay una continuidad que, si lo llevamos a la película de los últimos 40 años de democracia, digo, predemocracia, no sé qué país había, pero postdemocracia tampoco que el país se avisora mejor en estos años. Yo creo que no. Te quiero hacer una pregunta, porque hay una obsesión del argentino que también determina un poco salario, precios, la pobreza, que es el dólar. Cuando el kirchnerismo se fue diciendo el salario más alto de Latinoamérica. El PRO también se jactó del salario en dólares y hoy vivimos un escenario de atraso cambiario. Son tres escenarios idénticos en ese sentido. ¿Por qué es una tentación para la política siempre el atraso cambiario? Bueno, es una tentación para la política porque tener apreciación cambiaria permite dar o te da esa sensación de que uno tiene más ingresos o acceso al dólar, ¿no? Que puedes viajar al exterior y que pueden sobrar los dólares. Claro. Pero la realidad es que en última instancia eso termina generando una complicación que es la restricción externa o la falta de divisas. Siempre se generan procesos de apreciación, sobre todo antes de las elecciones, porque la demanda de divisas es muy grande, la oferta está limitada y entonces eso te genera un problema de escasez. Y como no querés devaluar, y menos en un proceso electoral, como no querés devaluar, terminás ajustando con un atraso cambiario, que después las consecuencias se terminan viendo en el corto plazo. Pero es cierto que todos los gobiernos transitaron procesos de apreciación fuerte del dólar. Sin flotación, ¿cuán real puede ser el tipo de cambio? ¿Qué tan real es el dato? No, es difícil saber. Si yo te pregunto cuál es el valor que tendría que tener el dólar, ¿quién te lo puede decir? Imposible. No, Algunos te lo puede- dicen te puede 3.000, otros decir- 1.500. Te lo puede decir, a ver, hay algunos índices que uno puede mirar. El índice de cambio multilateral, que lo publica el Banco Central y te mide en comparación a cómo estás con las monedas de tus países que son socios comerciales, como puede ser Brasil, como puede ser China, el tipo de cambio real multilateral. Uno lo puede ver y ver si estás más o menos competitivo. O incluso también te das cuenta, si no liquidan, no te ingresan dólares, tenés un problema, Claro, tenés claro. un problema con el dólar. Sí, sí, Evidentemente, si tenés mucha demanda del dólar, y es porque el dólar está barato. Por eso nosotros decimos, ¿cuál es la salida a la situación que estás ahora? ¿Ajustás por cantidad o ajustás por precio? Es decir, o devaluás o tratás de quitarle demanda, pero no hay mucha más salida a este esquema en el cual estamos en este momento. ¿La figura de la renta básica universal puede ser una buena solución? Me están tirando. Estamos bombardeando.
que puede entrar la invitada que me va a ayudar, yo calculo con todo esto. Sí, claro, María- sí. Lo hablaremos con Me María va a ayudar Migliore. muchísimo Sí, más. sí, sí. Uy, qué debate la renta básica ¿Quién la pone, universal. no? ¿Quién la pone? Es la pregunta, ¿no? Yo no sé, la verdad es un tema que para mí es complejo. Yo creo que en un punto en Argentina por lo menos las niñeces están cubiertas. Las niñeces, ya estoy... Ok. Los niños y niñas con la asignación universal están cubiertos. Con la tarjeta alimentar, si querés, con las asignaciones familiares. Después, O sea, hay bueno, una entiendo porción esa... de la población que está bajo un régimen parecido, vamos Sí, a decirlo. después puedes analizar si es mucho o es poco. Yo una prestación básica universal, ¿en qué nivel? ¿Para quién? ¿Para todo? Pues universal sería para todo. O sea, no... Sí. Sí, generar No. anticuerpos para que todos tengan algo, aunque sea. Habían presentado proyectos, ¿no? De Sí. prestación básica. Sí, Sí, de hecho se probó en varios países del mundo. sí, se Con está resultados probando. mixtos. Bueno, me imagino. Bueno, Pero pero bueno. lo vamos Es como a la hablar. discusión de la reducción de la jornada laboral. Bueno, eso debería saldarse con más productividad Vos sabés también. que Digo, son falté discusiones el más capítulo de profundas. Castañera, pero me faltó ahí preguntarle Bueno, quién la pone. Manuela estuvo en este espacio y dijo que dentro de su eslogan de campaña Dos palos para todo puede el asegurar mundo. 2 millones de pesos de salario mínimo vital y móvil para todos. ¿Y cómo? No preguntó, o sea, no contestó quién sería la persona. Ok. Es una buena pregunta. ¿Quién la pone? ¿Quién la pone? Exactamente. Tengo una más para Flor, ¿puede ser? Dale. Dale y vamos a hablar con Hay algo interesante de las últimas horas. Hablamos del dólar, la moneda divisa del mundo, la moneda que emite la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en las últimas horas se hicieron públicos las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro. Entonces, los mercados reaccionan, suben, bajan, es como medio histérico el asunto. ¿Y cómo pasamos del preparados para hacer lo que sea necesario, que debe tener 5 o 6 días esa declaración, a no estamos poniendo dinero en Argentina, que fue la de Sí. las últimas horas? Bueno, pero incluso porque yo puse, el Tesoro dijo en ese tuit, el último, Sí. el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca. Después aparece que en realidad están esperando a ver qué sucede en octubre para después de las elecciones. Lo que pasa es que dentro de los instrumentos de los cuales el propio secretario del Tesoro habló en sus redes y ha expuesto públicamente, se habla del intercambio de monedas, que es este swap, que Argentina ya lo tiene con China, que refuerza las reservas del Banco Central, pero que lo tenés que activar y que tiene un interés, digo, no es algo tan directo, pero después habló de otro tipo de préstamo que ya no es tan fácil de hacerlo, porque tiene que aprobarse en el Congreso de Estados Unidos, tiene que aprobarse en el Congreso de Argentina. Entonces, eso ya tiene una complejidad mayor, medio que se dejó en stand-by, porque aparte allá están con el shutdown, o sea, el gobierno cerrado porque no se aprueba el presupuesto, le están reclamando a Trump, che, poné la plata acá, pagale al servicio militar, pagale a el Medicare, que es uno de los programas de salud que tienen en Estados Unidos, y no pongas la plata a rescatar a Argentina, ¿no? Apareció la carta de los legisladores demócratas en estas horas, entonces se complicó la situación también en Estados Unidos. Y en ese marco, digo, las opciones que quedan es un swap que no termina de convencer al mercado porque quiere los dólares para asegurarse que vos le vas a pagar los vencimientos que Argentina tiene en enero y en julio, que son entre los dos por más de 8.000 millones de dólares. Se quiere asegurar eso. Por eso, cuando confirmó el 20.000 millones de dólares con el swap, bueno, nuevamente volvió a subir al riesgo país. El dólar Papá Noel, ¿con qué número empieza? ¿Con 1 o con 2? Bueno, miramos los contratos de dólar futuro y ya están en 1.600, 1.700. Porque fueron bajando y subiendo en estos días. Bueno. Contrato de dólar futuro, el cual el Banco Central está operando muchísimo para tratar de contener. La guita que está poniendo el Banco Central en estas últimas semanas para sostener un dólar que no supere el techo de la banda, 1.480 mangos, es fenomenal. O sea, el nivel de deuda en dólares que están tomando es fenomenal para sostener un dólar que todos, desde Cristina en los comunicados que hace, Claro. hasta Cavallo le están diciendo, esto no va más. Hoy salió un informe del HSBC. O sea, no hay nadie en Argentina que no crea que después del 26 de octubre esto va a una Sostenerse, devaluación claro. o a un cepo total. Insisto, muchacho, me parece que la clave es empezar a discutir un poco modelos, no nombres, ¿no? Porque en la lógica de discutir balcones o discutir nombres propios mesiánicos, la gente no internaliza que hay modelos económicos que ponen el país bucleado en un constante loop. Pero bueno, hablando de quién la pone, el escándalo político de la semana es
José Luis Esper. Parece que un narco se la puso. ¿Qué pasó? Bueno, una gran conversación para hablar del estado de cosas. No sé qué pasa atrás de cámara. Está festejando. Debería haber una cámara también apuntando ahí. El sobre backstage. todo, el backstage sería interesante. Creo que sí, deberíamos pensarlo. Pero sí, el gran escándalo de la semana. No hay quien defienda a José Luis Ahora, Esper. hermano, Bullrich pidió no, su pero cabeza. el problema es que no se Milei lo defiende ni defiende. él. Claro, solamente Milei. Milei. No me entendés. El problema es que no se defiende ni él. No se defiende ni él. Va a medios amigos, a periodistas que tienen la repregunta prohibida. Se expone en el prime time, en los lugares... ¿Cómo? Ok. Se está filtrando al aire todo lo que están No, diciendo. somos- Ok. En ese ejercicio, en ese escenario, al tipo le preguntan, escúchame, ¿pero a vos te financió o no te financió un narco? ¿Te pusieron $200.000? ¿Te giraron plata? No te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Es una operación de Grabois. Es una operación de Grabois. Bueno, No así quiero estamos. hacer el juego de Grabois, eso dijo. Así estamos. Y bueno, es verdad lo que señalaba Flor, salvo Milei, que fue tibio, pero que respaldó Patricia Bullrich, el resto de aliados, incluso el esquema tuitero, que es una parte de, digamos, del inconsciente de Conan o de Milei, no bancó a Esper. De hecho, haciendo una recapitulación de... El profe Spert. Ahí está. Una recapitulación de viejas declaraciones. Es algo con lo que se lo acusa hace mucho tiempo. Y bueno, evidentemente no puede responder. No solamente no puede responder, sino que también, por lo que me informan en estos momentos, está evaluando seriamente retirar su candidatura No es político. a diputado nacional. El Es tema una es quién queda. información 9:32. Es inminente la renuncia de José Luis Esper a la candidatura A la mierda. a Pero- diputado nacional. Pero puede Pero quedar otra democracia. persona que no sea la que está La número 2 segunda. de la lista. La Sí número o dos. sí, no puede venir alguien Karen afuera. Reichardt me parece que es. A no ser que renuncie también, digamos. Y O que sea, no sé quién toda- está tercero, a lo mejor es más potable, pero. Toda la estrategia económica del gobierno pendía de una variable, la electoral. Y es en la que peor le está yendo. No se compran reservas desde marzo, no se compran dólares, no se acumulan No, reservas bueno, ahora desde compraron, marzo. pero por esta liquidación extraordinaria que hizo El campo. el campo. Bien, las acciones bajan de la empresa y de los bonos desde principios de año. Digo, el escenario económico es oscuro. Sí. Y si queda para octubre, o falta poquito para las elecciones, mucho más queda para fin de mandato. Creo que las fuerzas del cielo están más pendientes de la presentación del libro de Milei del lunes que de las elecciones de octubre. Es verdad. Un octubre que va a tener Te iba a preguntar a eso. un 17 de octubre en San José 1111, con una convocatoria que estiman en 250.000 personas, y a Milei en Casablanca. ¿no? Chicos, siendo las Mañana 21... viaja Caputo a Washington. ¿Viaja? Claro. ¿A qué? Mañana y No me dejan por lo hacer pronto sorteo. buscar la foto Ajá. con Scott, porque ya no sirve, ya el tweet no va. O sea, hay que pasar No. foto, después video, ¿qué queda? Claro, foto, video y después, no sé, ya un abrazo, se Un va a venir para OnlyFans acá. de Milei. Ok. No, bueno, va a ver si rescata algo. Pero volviendo un poco a lo de Spert, hoy un documento del Banco of America confirmó la transferencia de los 200.000. Que es lo que no puede negar. Que es lo que él no puede negar y que viajó en el avión como 35 veces, este Freddy Machado. Ah, no se subió una vez, sin querer. Ok, está bien. Muchachos, tengo que hacer esto, lamentablemente. Siendo las Te vas a sacar la camiseta. 21:33 de la noche del jueves 2 de octubre. Sí. Lo dije todo. Estamos sorteando un equipo matero de los amigos de El Viejo Chamán. Es muy fácil participar del sorteo. Tenés que seguir a El Viejo-Chamán en Instagram, a @contragolpe899 y subir una historia arrobándonos a nosotros. Así que bueno. ¿Quién se lo llevará, no es cierto? Sí. Kicillof. se lo llevará? Kicillof. ¿Y cómo lo retira la gente? ¿Viene acá a Radio con vos y se lo dan? Calculo que viene. Se va a comunicar la producción con la persona que lo gane. En cualquier caso, bueno, estamos ahora para escuchar algunos mensajes Sí, de audio dale, que dale. nos enviaron. Vamos. Hola Facundo, ¿cómo te va? Te escuché con mucha atención, me sentí muy identificado con tu columna y la historia que contaste. Y es verdad, quedarse sin laburo después de los 50 es un dolor de huevos y es un tema que no está en la agenda, que está invisibilizado y está bueno que se hable de eso. Porque bueno, el que tiene más de 50 tiene 15, 20 años por delante de vida activa y se encuentra con que no es aceptado por el mercado laboral. Así que bueno, a darle con ese tema. Te mando un abrazo.
verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer. Hola chicos, bueno, en realidad mi situación, como todo el mundo, creo que perdió poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo en los salarios es una realidad. Yo trabajo en un rubro que dentro de todo es una isla, hay mejores salarios, pero igual la pérdida ha sido grande. Igual yo no lo analizo por mi situación personal, al país lo analizo por ver cómo está la gente, ¿no? Las dificultades que atraviesan o los beneficios que tienen o que dejan de tener. Gracias a Dios de cada uno. Para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando Manchesky a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Buenas noches. Creo que le debemos una disculpa a Guillermo Moreno, ¿no? Más allá de que hay cosas que Moreno dice que no, con las que no estoy de acuerdo en su mayoría, especialmente su emplazamiento internacional. Pero una cosa que la que dice es cierto, si creciendo a tasas chinas había 20% de pobres, ¿cómo puede ser que se reduzca la pobreza habiendo desocupación, desempleo y recesión crecientes como hace cualquier gobierno liberal desde que gobierna Milei, como cuando gobernó Macri? Digo, ¿no será que tenía razón y que los que mientan han sido los de la UCA y los periodistas? Gracias, Javier San Martín. Va a subir como pedo de buzo. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Bienvenidos, el primer mensaje que les envío, bueno, yo con casi 60 estamos en ese quilombo. Cuando sale hago servicio técnico de computación y nada. Pero bueno, vamos por el equipo matero y me conmovió la nota. Editorial. Ricardo 523. Bueno, profundamente enamorado de este ejército gris. Hermoso. El equipo matero hoy es hoy está copando la sala de YouTube, más de 2000 personas. Sí. Creo que es el ahí. último equipo matero. Sí. Está bien. Nos despedimos, lamentablemente, de los amigos del viejo chamán. Mucha gente que tiene más de 50 años llamando y hablando de ese segundo laburo, sobre todo en el inicio de la tercera edad. Y un pedido de disculpas a Guillermo Moreno. Increíble. ¿Podrás ser invitado alguna vez a este programa? ¿Hay algún inconveniente? Morenismo sin Moreno, me dicen detrás de cámara. Bueno, es importante. Está con nosotros María Migliore. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo Gracias están? por la deferencia de venir. A ustedes, gracias. ¿Qué pasa cuando el trabajo deja de organizar la vida de los argentinos? Sí, vemos, es un problema grande. Yo creo que tenemos que primero poner en el centro esa discusión. Creo que parte de los problemas sociales que estamos teniendo hoy son por el deterioro de la calidad del trabajo. Un poco lo que escuchaba que hablaban recién. O sea, en Argentina lo que más crece, como decían, es el cuentapropismo. Si vos miras ese cuentapropismo, el cuentapropismo de baja calificación, ponele, son 4 millones de personas. De ahí tenés la mitad que vive bajo línea de pobreza. Pero tenés un universo de gente que tiene más de 45 años, que no solamente tiene, muchas veces tiene 1, 2, hasta 3 trabajos informales y aún así no llega a cubrir la canasta básica, que estamos hablando de poder comer y algunas cositas más muy, muy básicas. Entonces creo que eso es lo que hay que poner en conversación de una manera profunda, ¿no? Digo, me parece que discutir, viste, en la superficialidad, que un gobierno, que el otro, creo que hay un fenómeno que es muy estructural, que viene creciendo desde hace tiempo y que solo se agudiza. Entonces, cuando la política, no sé, la mitad de la política le dice o le dijo a la gente, ustedes no se esfuerzan lo suficiente, no hay cultura de trabajo, yo no sé, la mitad de la Argentina trabaja de esta manera, pésimas condiciones y es pobre. Muchas veces la otra parte de la Argentina dice, cuando decís, che, hay que hacer una reforma laboral. No podemos tocar los derechos. Yo estoy a favor de, por supuesto, que los trabajadores estén bien y tengan derechos. Ahora, tenemos que mirar la parte de la Argentina que no tiene ninguno. Y si no, nos ponemos a discutir qué es lo que está pasando hoy con las categorías de hoy y cada vez nos alejamos más. Claro, Mauri, da la sensación cada vez que se habla de reforma laboral que la defensa es casi religiosa, no termina siendo lógica. Y creo que el problema tiene que ver con el muestreo, ¿no? Y yo creo que sí, porque muchas veces el tipo de reforma laboral que se discute apunta a una porción de trabajadores que es una parte de la Argentina, no es toda. Entonces, cuando de nuevo vos tenés gente que tiene 3 trabajos y aún así es pobre y en absoluta informalidad, y como decían recién, ni siquiera es el cuentapropismo que está registrado, que vos decís, bueno, es un monotributo.
alcanza, no alcanza, hay 1000 cosas para discutir, pero ni siquiera es eso. Bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? Yo creo que Milei en parte gana por eso, porque logra interpelar después de la pandemia a un sujeto que estaba ahí, que hoy creo que no le está dando ningún tipo de respuesta y que bueno, es parte del descontento que hay, pero que si no miramos con fineza lo que está pasando en esos lugares, es un problema grande, sobre todo también por lo que está y por lo que viene. Porque ¿qué futuro le queda a un chico que hoy tiene 16 años, que está teniendo que dejar el colegio para salir a trabajar? Porque eso es lo que pasa. Después nos asombramos cuando crece el narcotráfico. Bueno, sí, si no miramos eso con realismo y no nos escandaliza lo que estamos naturalizando, y qué sé yo, es difícil la respuesta. En función de lo que acabas de decir, ¿qué porcentaje de deserción escolar tiene que ver con ese primer trabajo antes de los 18 años? Para mí muchísimo. Cuando vos mirás, hoy 1 de cada 4 chicos no está terminando la secundaria. Ese número para mí está muy subestimado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos, no sé, recorres y preguntás a algunos de los chicos, che, ¿vos vas a la escuela? Sí. ¿Hace cuánto que no vas? 2 semanas. Claro. 3 semanas. ¿Por qué no? Porque tuve que salir a laburar, pero voy a volver. Como muchas veces la escuela hace lo imposible con herramientas que no tiene para poder revincular y bueno, deja la matrícula abierta. Si vos mirás la estadística y te va a registrar que ese chico está yendo a la escuela. ¿Qué está aprendiendo? ¿Cada cuánto está yendo? Imposible. Entonces yo creo que ese número es más grande. Y cuando vos empezás a mirar quiénes son los que dejan, y está absolutamente asociado a la condición socioeconómica. Son chicos que muchas veces tienen que salir a trabajar temprano, pues su familia no alcanza. Muchas veces mujeres que tienen que quedarse a cuidado de un familiar o más grande o algún hermano en la familia. Entonces, bueno, son situaciones, de nuevo, de vidas muy complejas, violentadas no solamente por una violencia física que cuando se llega al extremo, sino por no tener condiciones de posibilidad. Sin duda que las cosas como están planteadas no están funcionando para esa persona que no están integradas en el mercado en blanco de trabajo y que, de hecho, a mucha gente que sí está integrada en ese mercado en blanco tampoco le está saliendo las cosas muy bien. Pero, ¿cuáles son las respuestas que sí se le pueden dar a quienes están por fuera del sistema desde una reforma laboral? O sea, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para mejorar su situación? Claro, yo creo que hay que pensar el universo de alguna manera segmentada. Por un lado es trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver reformas para las pymes, para que los que son hoy asalariados informales puedan pasar a asalariados formales. Ahí tenés una porción. Después creo que hay que mirar a lo que es el cuentapropismo informal y ver cómo se le puede mejorar la productividad en algunos casos. Cuando vos mirás también el universo más pobre, la mayoría no terminó el secundario. No, la mayoría no, perdón, la mitad más o menos no terminó el secundario. Entonces ahí es claro, cuando vos para poder acceder a un mejor empleo tenés que, en caso de que se creara, digamos, pero terminar la escuela. Entonces apuntar la capacitación, hacerlo más productivo, dar créditos para que se pueda crecer. Digo, creo que hay que dejar de pensar una única medida, la reforma laboral, y mirar que hoy el mercado de trabajo está muy segmentado y que hay que hacer varias cosas en paralelo. Obviamente en una Argentina que tiene que crecer. Pues si los puestos de trabajo no se generan, también es una discusión etérea. Digo, porque generalmente reforma laboral se suele decir cuando lo que querés decir es, no sé, que sea más fácil echar a la gente. Me da esa sensación. Pero eso es lo que hay que poner en discusión. Bueno. Yo creo que sí, y hay un sentido común en eso. Sí. Ahora, si nosotros no miramos la realidad y nos animamos a discutir de nuevo con significantes nuevos y aspiracionales nuevos, siento que estamos discutiendo en una Argentina conservadora que no responde a la realidad que tenemos. Entonces, ¿por qué reforma laboral no puede ser dar mejores condiciones de trabajo a quienes hoy están, por ejemplo, en una pyme como asalariados informales? ¿O por qué no puede pensarse en un complemento de salario, pero más limpio que lo que había antes para el que trabaja y no llega a fin de mes? Creo que hay que pensar el sistema de nuevo, o al menos, no sé si de nuevo, pero reformándolo de manera integral. ¿Quién la pone? No es la pregunta. ¿Hay alguna especulación al respecto? Cuando avanzamos te escuchamos hablar de ingreso básico universal. ¿Cuáles son los peligros, no? Porque en principio todos estaríamos de acuerdo. A ver, me parece que hay como que separar las discusiones. Una cosa es la discusión para mí que se viene en el mundo de un mundo fragmentado, donde el mundo de trabajo fragmentado, la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial, gente que vive más tiempo, tiene menos hijos. Digo, creo que hay muchas variables que están cambiando, que si en la foto grande, todos los países están teniendo los mismos problemas. O inventamos algo, o eso es una discusión. Después es cómo se lleva eso a la Argentina. Para mí pensar en una discusión de ingreso universal en la Argentina sin pensar
todo el sistema de trabajo, no tiene sentido. Sin pensar cómo se cambia el sistema jubilatorio, no tiene sentido. Claro. Porque si no, son como parches, y lo que me parece que está crujiendo es cuál es la foto general. Hace un ratito hablaban del AUH. Sí. La AUH es este plan que vos tenés para cubrir a los más chicos, que yo creo que es bueno, que obviamente pienso que debería tener más fortalecimiento todavía, pero hoy la AUH es para los que están informales. ¿Qué es lo que está pisado? Las asignaciones familiares del trabajador formal. Entonces, o pones todo en una misma discusión, o generás como de nuevo parches todo el tiempo. O sea, el ingreso básico universal, si no hay una discusión o una reforma laboral, termina siendo un plan. Sí, podría terminar siendo un plan, depende de qué es lo que sea. Y después de nuevo, ¿qué quiere decir un plan? Porque hoy también todo está mal. Cualquier acompañamiento del Estado es mala palabra, ¿no? Y ya sea a mí me dicen planera, socialista, cualquier cosa, pobrista. Me parece que si vos tenés personas que no están trabajando, pues una cosa es cómo acompañás a los más chicos. Lo que decían antes, chicos de 0 a 18, me parece que vivir en un país donde podamos asegurar que los chicos coman y estén en la escuela es básico. Ya dejemos de discutir eso, tenemos que asegurarlo. Ahora, tenés un universo de trabajadores que no tienen hijos, tienen 3 trabajos y son pobres. ¿Qué les ofrecemos? ¿Es a través de un plan de trabajo o es a través de algo alimentario? ¿O es a través de otro tipo de herramientas? Bueno, eso es lo que hay que poner en discusión. El plan potenciar trabajo, por ejemplo, como estaba antes, ¿servía? ¿Como complemento de ingresos? Sí. ¿Como inserción al mercado de trabajo? No. ¿Y cómo convences a un pibe de menos de 30 años que un convenio colectivo de trabajo es más justo que un algoritmo? No sé cómo lo convences. Primero me parece que ese pibe hay que ofrecerle un futuro. A mí me preocupa que la cosa se rompió muchísimo antes. Claro. Digo, me parece que es una discusión que a un chico de un barrio popular de la Argentina hoy le queda lejísimo. Te escuché en la publicación, me parece que esa publicación que hiciste a propósito del triple crimen, y hablabas de hacer hincapié en lo importante. Y ahí das una imagen que es tremenda, que es: mientras el Estado busca ahorrar 2 pesos, el narco reparte juguetes en el Día del Niño. Y a mí, cuando hablamos de Argentina, de los problemas de Argentina, se me figuran 2 imágenes, ¿no? Por un lado, una burocracia exhausta, cansada, lenta, siempre yendo de atrás. Y por otro lado, una amenaza a su existencia, incluso a la sociedad argentina como tal, que es el narcotráfico. Hay una definición de Kant que me gustó, que es esta idea de que el mal es el exceso de voluntad. Entonces, por un lado, falta de voluntad, o una burocracia exhausta, y el otro lado, exceso de voluntad. ¿Es la gran amenaza el narcotráfico? Para mí es una de las grandes amenazas, y por eso creo que la discusión no tiene que ser dicotómica. Esta imagen de lo que yo decía, el Estado deja de comprar juguetes, ahorra 2 pesos con 50 en cosas que no son sustantivas y el narco ocupa ese lugar, es real. Digo, es una historia que contada por amigos de Rosario, amigos de la 1114 y de La Matanza. Digo, lo que pasó en el Día del Niño este año. Lo cual no es una imagen que inventé, es una realidad triste, cruda y cruel. Digo, realmente siento que no tomamos dimensión de cómo eso está avanzando en la Argentina. De nuevo, cuando el Estado se retira, el lugar no queda vacío. Entonces aparece muchas veces la opción de, bueno, me meto a vender la red del narco para poder complementar algo de ingreso. Entonces, eso va avanzando. Entonces, ¿cómo se responde a eso? Yo creo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, hay una discusión incómoda de cómo llega el Estado y qué cosas hace el Estado valen la pena. Entonces yo siento que estamos problematizando realidades que son duras, defendiendo soluciones viejas y que muchas ya no sirven. ¿Porque fueron malas hace 20 años? No sé, no. Hace 20 años tenían sentido. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, esta idea que muchas veces tienen muchas organizaciones a las que respeto y quiero muchísimo su trabajo. Nosotros hacemos lo que el Estado no hace. No sé. En el 2001 puede ser. 2025 haces con el Estado. Claro. De hecho, hay un presidente que lo votó la gente porque había demasiado Estado que no resolvía, o al menos esa era la percepción generalizada. Que repartir alimentos, por ejemplo, construcción de viviendas. Te pongo un buen ejemplo, la política alimentaria. Si vos miras el gasto en política alimentaria, la mayoría se te va en transferencias directas, ¿no? Y yo creo que eso es correcto de alguna manera del Estado Nacional. Menos del 5% es la compra directa. Digo, el Estado Nacional compra paquetes de arroz. ¿Qué es lo que pasa con eso? Las provincias también compran paquetes de arroz y los municipios también compran paquetes de arroz. Los chicos no comen carne. Ahora, la ministra, que de nuevo que es una pésima ministra, que no están haciendo nada correcto en la mayoría de los temas de política social, no reparte alimentos. Me parece que toda la discusión fue, eso es un desastre. Sí, eso es un desastre.
Ahora, la única manera que nosotros tenemos de imaginar cómo es una buena política alimentaria en la Argentina es seguir abriendo comedores, seguir repartiendo alimentos. No sé, me parece que hay otras maneras, me parece que esa discusión política se agotó. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, perdóname. no, del Estado Nacional poniendo más transferencias directas que lleguen a los chicos. Digo, la UH para mí es un buen ejemplo. Okay. No alcanza, pero no, es una política que la diseñó Cristina, la diseñó Lilita, la implementó Cristina, Alberto la mejoró, Macri también, ahora incluso ahora se aumentó. Ahora, desde los gobiernos provinciales, ¿qué deberías pensar? Cosas complementarias. ¿Por qué no armás un acuerdo desde la nación, cubrís a los chicos? ¿Y qué pasa con los viejos pobres? Dicho bestiamente. ¿Quién los está acompañando si la jubilación no alcanza? ¿Por qué no pensás programas complementarios? O este universo que no tiene hijos que no está cubierto. Claro. Entonces, a veces el Estado, con tecnología, con buena gestión, que parece un tema aburrido, que te dicen burócrata, no, eso no es política, no sé. El otro día hice un posteo también, un tema de cuánto se tarda haciendo trámites, ¿no? Entonces, vos para, no sé, sacar un plan social, muchas veces te piden 10 veces el mismo papel. O sea, haces a la gente trabajar de pobres. Si con tecnología, un montón de empresas ya esto lo resolvieron. Mirás muchos estados del mundo, Chile, Brasil, tienen avances enormes. La respuesta de muchos fue, estás privatizando el Estado. Claro. No, chicos, no estoy privatizando el Estado. Quiero un Estado que dé buenos resultados, pues si no corres siempre atrás la discusión. ¿Y pero a quién le conviene una Argentina lenta? Yo creo que muchas veces es inoperancia. Digo, es no animarse a discutir y salir de los lugares comunes. Así que no es conspiración. Yo es creo simplemente... que no. ¿Vos qué pensás? ¿Que todas las personas que están en la política están conspirando? ¿Contra quién? ¿O contra qué? No sé. Pero que hay un status quo que vos... A ver, porque la pregunta sobre la voluntad es un poco esta. ¿Existe esa voluntad de esta discusión? ¿Existe la voluntad de luchar contra el narco? ¿Existe esa voluntad? Porque pareciera ser que lo que vemos todo el tiempo es resistencia, status quo. Un Estado que no se puede tocar o que no se puede discutir ni siquiera. Incluso cuando la pobreza cambió radicalmente, porque esas imágenes de pobreza que aparecían en Pisa, Birra y Faz o en Ocupas, no tiene nada que ver a lo que vemos nosotros desde Rosario. Rosario de la Tablada son 4 minutos en motos. Del Monumento a la Tablada son 4 minutos en motos. Es una realidad totalmente distinta. Y ahí hay un sujeto social nuevo, diferente. Que está absolutamente excluido de todo. Pequeño J, digo, para poner cara a esto de lo que estamos hablando. Un ser humano, ¿no? Un pibe de 20 años que ejecuta una orden de asesinar, torturar y descuartizar. Ese cerebro, la violencia a la que es expuesto y la violencia que ejerce, ¿es recuperable? ¿De qué manera? ¿De qué estamos hablando? A veces parece ser que las categorías ni alcanzan para nominar una realidad que todo el tiempo se desborda, todo el tiempo se nos va de las manos. Y eso me parece que contrasta mucho con esta idea de un Estado lento, burocrático, exhausto al mismo tiempo, muy cansado. Evidentemente la pregunta ahí ¿cómo la formulaste vos? ¿A quién le conviene ¿A quién le conviene un Estado lento? Digo, si todo es más rápido que el Estado. Por eso, yo creo que hay que pensar un nuevo Estado, una nueva manera de gestionar el Estado. Y acá depende obviamente de los temas, el nivel de gobierno, es compleja la discusión, por eso no es una discusión de blanco y negro. Pero ponele, para trabajar estos temas, yo creo que la comunidad es central. Para mí hay una premisa que es cómo se reconstruye la vida en común. Digo, es un país que está cada vez más segmentado. Ahora, ¿cuál es la manera de llegar a un chico que está en estas condiciones? Tiene 15 años, que tuvo que dejar la escuela, que sufrió violencia cuando era chico, que está a esto de caer en una red del narco. Y probablemente llegando con una institución donde pueda contenerse, donde pueda estar. Eso tiene que ser igual a una oficina estatal manejada de la 9 de julio en la Tablada. Y capaz que no. Capaz que tiene que haber un club. Y capaz tiene que la comunidad, que muchas veces se organiza sola, bueno, sobre eso montar la estatalidad. Entonces me parece de nuevo que hay que imaginar formas nuevas de qué quiere decir el Estado en eso. Montar el Estado sobre la comunidad organizada, decís. 100%. Pero yo te puedo dar mi experiencia de lo que es, por ejemplo, trabajar con gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Vos tenés un dispositivo, para mí, de autos, digamos, de gente que recorre la ciudad. Ahora, cuando las personas entran a un centro de inclusión, mi experiencia es que los centros que estaban gestionados por la comunidad tenían muchísimos mejores resultados de reinserción. ¿Por qué? Porque la persona pertenecía a algo. Cuando el lazo social está tan roto como una persona que está en la calle o que está a punto de caer en la red de narco más, es porque se rompió eso que contiene. Entonces, la comunidad que hace lo imposible por dar respuesta
eso hay que acompañarlo, a eso hay que hacerlo crecer, a eso hay que profesionalizarlo. Muchas veces las respuestas están ahí. Es mirar esa realidad y poder hacerla crecer. María, vos trabajaste en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Una gestión mucho más humana que la actual, que estuvo vinculada a la urbanización de lugares muy humildes. ¿Por qué a tu juicio, en esos lugares en donde faltaba todo y donde la ciudad puso mucho el foco, ganó Milei? Por un montón de motivos. Primero porque yo creo que una cosa es la gestión, otra cosa es la representación política. Yo creo que Juntos por el Cambio, si querés, no tuvo en general nunca intención de representar políticamente eso. De hecho, muchas veces hubo una discusión de esto se hace bandera de estos temas, no se hace. Me parece que ahí entra como en otra categoría, y yo creo que después igual la elección en general respondió a una dinámica nacional que estaba muy vinculada a la cuestión económica, a la dinámica del trabajo, a lo que había pasado en la pandemia. O sea, también se nacionalizó la necesidad. Sí. Sí. Yo creo que en la última elección, sobre todo, tuvo mucho que ver con la situación económica en general, de la inflación, el trabajo. Esas fueron las discusiones. Es interesante, porque siempre se hace foco en el voto en defensa propia y en el metro cuadrado como primera referencia, pero cuando se trata de instancias nacionales que abrazan más un sentido de venganza que de justicia, no importa la política. ¿En qué sentido no importa? Claro, no interesa puntualmente la política de territorio, sino también la necesidad de vengarse de todo un sistema de representación. Sí, yo creo, yo no me debato en mi cabeza, voy y vengo cuando analizo un poco el fenómeno Milei en el inicio. Yo no sé si fue venganza solamente, yo creo que en algún lugar al hartazgo él generó una expectativa de, bueno, acá hay algo distinto. No viene funcionando el sistema, en esto que vos decís, el Estado es igual, la burocracia lento, no me da respuesta, una chispa de algo distinto, bueno, probemos. Que creo que es lo que está absolutamente en crisis. Yo no digo la gente se enamoró de Milei, pero que creo que al principio pudo generarme un signo de pregunta de una cierta expectativa de... Bueno, dijo verdades también, irrumpió diciendo verdades. Sí. ¿Cómo convertimos en política de Estado algo de todo lo que estamos hablando? Digo, porque daría la sensación de que, aún si bien un signo político con intenciones, no sé, por lo menos de urbanizar lugares que lo necesitan, después viene otro signo político y lo desbarata. Mira, yo creo que había un consenso que Milei puso en crisis, y creo que es uno, en términos de la gestión social, uno de sus errores más grandes. Y yo creo que para convertir en política de Estado hay que animarse a liderar procesos de una manera distinta. Y yo sé que cuando digo esto muchas veces me dicen que soy una ilusa, pero yo siento realmente que cuando uno tiene como mirada de proceso de largo plazo, los liderazgos que se necesitan son los que sean capaces de administrar conflictos, y que el conflicto bien gestionado es una tensión que es creadora y que eso asegura un cierto largo plazo. ¿Qué es lo que te pongo un ejemplo concreto? Los procesos de integración urbana o la ley del RENAVAP que salió, no sé si conocen el Registro Nacional de Barrios Populares y todo ese proceso. Eso se pudo hacer porque hubo gente de espacios muy distintos que se pudo poner de acuerdo en una cuestión común. No queremos vivir en un país donde haya 5 millones de personas que no tengan acceso a agua potable, que no se puedan bañar con agua caliente o se les incendie la casa cada vez que tienen que conectar un caloventor para dormir tranquilos. Eso, cuando empezó ese consenso, y cuando hasta el día de hoy, que creo que hay mucha gente que seguimos creciendo en lo mismo, no fue una cosa romántica, qué lindo ponernos de acuerdo. Nos recontraputeábamos todo el tiempo y no estamos de acuerdo en 1.000.000 de cuestiones de proyecto, de país, puede ser. Ahora, ahí hubo un consenso posible. ¿Por qué? Porque había un proceso en marcha. Y creo que desde la realidad, desde la lucha de muchos vecinos, desde organizaciones, el Estado pudo reconocer eso y hacerlo política pública. Y el nuevo pacto social de este proceso post-mileísta, ¿qué va a incluir que no incluyó antes? Yo creo que todavía no, hay que construirlo ese pacto social. Para mí parte de lo que está pasando hoy es que Milei, tenemos claro todo lo que no nos gusta de Milei, pero me parece que todavía no hay un sueño compartido de qué es lo que viene. Para mí, no sé, Martín Rodríguez lo dice de la Argentina, yo lo tomo mucho para pensar los procesos que tenemos. Dice, los argentinos no tenemos un sueño común, tenemos un pasado común. Y yo creo que lo que está pasando con Milei es que cada vez que toca algo que es constitutivo nosotros, todos sin importar un montón de cosas, decimos, che, basta, hasta acá no. Con la universidad pública, no.
Con los discapacitados podemos discutir cuántas pensiones das, que una mamá tenga que estar en la calle peleando porque le pasa un médico. Sí, no. pero claro. Ahora, ¿cuáles son los CIS? Creo que eso es parte de la discusión central. No hay proyecto de futuro construido todavía. Y creo que eso es lo que tiene que emerger en este tiempo. Claro, Preguntar, poner todo en crisis para poder construir futuro. Si el futuro está lleno de reacciones, eso se parece más a un streaming que a una democracia, ¿no? Y eso es un problema. Porque la realidad no se transforma en 5 minutos. Para mí hay una pregunta muy profunda en eso que vos traes. Yo estoy viendo mucho, no sé, movimientos de todos lados, de América Latina, de Europa, los que logran instalarse en 1 año y medio. A través de las redes, democracia, participación, buenísimo, llegan. Y después todos la chocan. O ninguno puede hacer una reforma estructural, que de alguna manera es algo de lo... Claro. Yo creo que hay algo sistémico en lo que le está pasando a Milei, más allá de que no me gusta su modelo, creo que no tenía capacidad. Hay algo en la estatalidad, en la manera en la que eso está, que bueno, los problemas en la realidad son mucho más complejos, son discusiones de matiz, no son blanco-negro. Entonces podemos ganar gritando un poquito, te haces conocido en las redes y después ¿qué? O sea, si querés estar en un cargo público no es para que te aplaudan 2 minutos y ganas, es para tratar de transformar algo. Y eso es por definición complejo y tiene para mí muchas aristas y ahí es donde está la cuestión. Incluso siento que, no sé, vuelvo un segundo a la discusión del otro día, ¿no? Del narcotráfico, Sí. ¿Fue femicidio o no fue femicidio? ¿Qué pensás? Que sí, que fue femicidio, que no podemos estar poniendo en discusión eso. Que más vale que la violencia que hay sobre el cuerpo de esas mujeres habla de una violencia de género. Ahora, eso no puede tapar el hecho político, para mí gravísimo, del crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Lo que pasó las últimas semanas es algo que hace tiempo no pasaba. Ahora, la discusión de futuro se tiene que montar sobre lo que se conquistó y funciona. Porque si no, es una vuelta conservadora al pasado. Te digo, che, ¿fue un femicidio? Sí, yo de eso no me voy a mover. Ahora, el hecho político de lo que pasó es narcotráfico, chicos. Pero no te movés por una cuestión identitaria, porque a veces me da la sensación que moverse pareciera ser más o menos feminista, y en realidad es una cuestión conceptual. Digo, en Rosario la violencia altamente lesiva en contexto suburbano, que es la carátula de este tipo de homicidio, suelen ser varones. Nadie dice murió por ser varón, sino todos dicen murió por ser un soldadito. Al menos así Jimmy Altamirano, que lo tienen en la cancha de Newell, Esteban Echeverría, creo que fue descuartizado 2023, el Lechuga, el trader que aparece en un carrión flotando acá, ¿no? No me acuerdo dónde, si era el playero. En Puerto Norte. Sí, pero digo, este tipo de violencia que evidentemente tiene un origen muy puntual, que está delante nuestro y que por momentos conceptualmente siento como que, no sé, nos ponemos a discutir si fue o no femicidio, cuando el autor material de ese hecho está muy claro la amenaza que representa, insisto, para mí, para la sociedad argentina. Para la sociedad argentina en su conjunto, en todos lados, digo, en todos los niveles, de todas las maneras. Entonces sí, para mí hay un hecho político, digo, que llama la atención, que es narcotráfico, y a mí me llama la atención como nadie de la política está denunciando eso, pero con fuerza. En otro momento del país esto hubiera sido un escándalo nacional. Digo, lo que yo hubiera esperado del gobernador, del jefe de gobierno, del presidente, que estén todos juntos trabajando para ver qué carajo hacemos con esto, que de nuevo, si empieza a tomar como notoriedad pública, es como que todas las barreras se están rompiendo y cada vez más. Ahora, es como que siento que es un problema que se agrava y que no podemos discutirlo a costa de otras cosas. Entonces, a mí eso sí me parece importante también, porque si no, es como... ¿Pero te parece que a costa? O sea, hablar de narcotráfico, ¿te parece que a costa de hablar del patriarcado? Me parece que cuando la discusión es binaria, perdemos. Claro, me parece que la discusión tiene matiz. Entonces, yo no voy a entrar en una discusión, ¿fue femicidio o fue narcotráfico? Fue las dos cosas. Bueno, pero no es el único acto de mezquindad, ¿no? Porque también en años electorales lo que se quiere es municipalizar el dolor o municipalizar el hecho en sí. Claro, entonces, ¿de quién es la culpa? O sea, si hablas de narcotráfico, le haces el juego a la oposición porque estás esmerilando a Espinosa. Claro. Así funciona la cabeza de varios. Pero vos te das cuenta que la cabeza funciona así es parte del problema de la política. Sí, claro. Porque la política lo que tiene que hacer es estar al servicio de la transformación. Digo, los que creemos en la política creemos en eso. Creo que realmente, si esa es la manera de pensarlo, y sí, obvio que la gente no va a votar más y en cualquier momento empieza digo, no sé si es solamente no se vota más, porque es escandaloso. Y vos lo decías en alguna columna, o no me acuerdo ya si en Panamá, en alguna que leí, pero nos tiene que escandalizar eso. Para mí nos tiene que escandalizar las dos cosas, el fondo y las formas. Sí, claro, sí. Pero que no estamos naturalizando situaciones de violencia, de pobreza, de marginalidad, de exclusión,
que no son normales. Entonces hay que movernos, hay que despertarnos. Digo, no podemos no dar la discusión porque si Espinosa, qué sé yo, es un desastre que Espinosa sea intendente y alguien lo tiene que decir. Y en la política se tiene que sacudir. Si no, no hay futuro. Es muy funcional en la década tarada discutir todo el tiempo palabras, ¿no? Sí, palabras, personas. Vos dijiste recién por otra cosa, no hay proyecto, no hay idea. ¿Cuál es el sueño compartido? Bueno, sobre eso podemos pensar. Bien. ¿Cambió? Perdón. No. ¿Cambió Juntos por el Cambio de su génesis al día de hoy? Ya no es tan taxativo, ya no es tan lineal, pero podríamos decir de su apoyo a la gestión actual. Yo creo que Juntos por el Cambio, ante la irrupción de Milei, se desarmó. Digo, el Juntos por el Cambio que hizo tanto a Macri presidente como la gestión de la ciudad, sobre todo, que tenía otra configuración, y eso no existe más. Me parece que eso está absolutamente dinamitado, con opiniones distintas del proceso actual, sobre todo. María Migliore, gracias por venir a Contragolpe. A ustedes, muchas gracias. Escuchamos un par de audios y volvemos de la tanda. Jueves de 21 a 23 horas en Radio Con Vos. En un minuto, Noticias con Vos. El Senado rechazó los vetos de Milei al Garrahan y a las universidades. La oposición alcanzó los 2/3 necesarios con 59 y 58 votos. Las leyes recuperarán vigencia y el gobierno queda a la espera de definir su próximo paso tras haber demorado fondos en la norma sobre discapacidad. Milei y Macri vuelven a reunirse en Olivos. El presidente recibirá este viernes a su antecesor para profundizar acuerdos políticos. Guillermo Francos volverá a participar del encuentro en busca de mayor gobernabilidad para impulsar las reformas oficiales. Milei presentó el proyecto de reforma del Código Penal. En un acto en el complejo penitenciario de Ezeiza, el presidente anunció el envío de la iniciativa al Congreso. Lo acompañó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la presentación que propone penas más duras y un régimen de tolerancia cero. River le ganó a Racing y pasó a semifinales de la Copa Argentina. Con gol de Maximiliano Salas en el primer tiempo, el millonario se impuso 1-0. El partido cerró con la expulsión de Maravilla Martínez en tiempo de descuento. Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio Con Vos. 89.9. Radio Con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Cava, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchos confiaron en Milei porque estaban cansados, pero el cambio se convirtió en castigo. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Lista 507.
Llegaron los días de calor y Flechabús te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas Super Confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a flechabus.com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flechabus, viaja más, paga menos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. Contragolpe. En Radio con Voz. Y por YouTube. De la provincia de Santa Fe, a las pymes nos están fundiendo, nos estamos fundiendo sistemáticamente hace meses, que estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo para sostener nuestros negocios. Hemos prescindido lamentablemente de empleados y esos empleados de los cuales prescindimos están haciendo lo que pueden, pero de manera informal, porque ni siquiera pueden pagar un monotributo. La situación es lamentable, lastimosa. Soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. Hola, ¿qué tal? Creo que hay que pedirle disculpas a Moreno y hay que pedirle disculpas a Massa también. Cuando decía que el colectivo iba a aumentar, que las cosas iban a aumentar, que todo se iba a ir para arriba, me decían que era una locura. Me parece que la campaña del miedo se quedó corta, ¿no? No sé, yo soy docente y nosotros arrancamos mal porque ya nos quitaron el FONIP, que es el 20% de nuestro sueldo. Eso no lo recuperamos nunca. Ah, y quiero el equipo matero, Marcelo de Casanova. Retín de andar rimándote en la caja negra. Soy Garita Monserrat, me encantó el editorial que hizo. Y me encanta el programa. Muchísimas gracias por ese texto. Seguimos en Contragolpe, explota el chat con consignas, la gente llama a Radio con Voz participando, contando su caída, contando su ajuste, contando su segundo laburo, contando su suerte. Qué generoso, ¿no? Sí. La audiencia, los oyentes, sí. Sí, che, va ganando en la encuesta de YouTube entre las posiciones, a ver, eran trabajo en blanco, trabajo en negro, ambas o desempleado. Va ganando trabajo en blanco. Bueno, sí. Wow. Estamos bien. Eso por ahí habla más de la audiencia que del país. Está muy bien la audiencia nuestra. En octubre, listo. Sí, claro. Se definió en el chat de Contragolpe. ¿Me permiten un pequeño aviso parroquial? Sí, te permitimos. Sin fe no hay fieles, ¿no? Lo sabemos. Sí. Sin fe no hay fieles. Hablamos mucho en este programa que si no instalamos una cosmovisión trascendente estamos perdidos. Es importante el mercado central, pero yo les pido y les sugiero que tengan un ojito en Luján, en lo que va a pasar el sábado y en esa peregrinación de Ave María que va a marchar una vez más en busca del milagro posible, ¿no? El pueblo en su búsqueda de cielo por mano propia, buscando el milagro de los brazos permanentes y soportando un desierto que también va a pasar. Ahí vamos a estar el sábado de temprano marchando desde Morón, porque a veces lo único que hay que hacer es seguir caminando. Y si el peronismo no promete un destino, ¿qué es? Los invito a preguntárselo al último peronista. Buenas noches, Julio Bárbaro. Buenas noches. El último. Digamos, está bien arrancar así. Digamos, yo tenía un profesor de
ciencia política que decía, soy católico hasta Constantino y después de Juan XXIII. Y me parecía una... Entonces, yo soy peronista hasta la caída de Perón y después no digo nada. ¿Sos católico? O sea, claro, soy católico. Tengo 7 horas de diálogo con el Santo Padre. Fui de los amigos más amigos del Papa. Porque él te daba 1 hora por año. Me daba... No, él me daba más de 1 hora por año. Yo no quería... La idea era que yo lo molestaba. Claro. Yo sentía... Tardé en darme cuenta que la relación conmigo... Hasta que Alicia Barrios me dijo... Cuando yo le hablo de vos, sonríe su cara y le digo que cuando se juntan son como 2 jóvenes de la UES. ¿De qué hablaban con el Papa, con Francisco? No, yo soy, a ver, digamos, de López de Vega decían que no era mujeriego, sino monógamo consecutivo. Y yo he tenido muchos abandonos de femenino, pero digamos, tengo una historia de hombre que se ha peleado muchas veces con sus esposas. Y yo creo que él me tomaba... Él tenía una manera... Hay un libro de Javier Cercas, que es un libro maravilloso, que es El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas es un ateo a que el Vaticano invita a acompañar al Papa en el viaje a Mongolia. Y él dice, soy anticlerical y ateo. Y le contestan, el Papa también es anticlerical, así que son 2. Y el Papa estaba contra la locura, en serio. O sea, él decía que la burocracia de la fe era la negación de la fe. Es una discusión, pero lo acompaña. Y el libro es hermosísimo, porque el cardenal con el que habla en un momento le dice, ojo que el acuerdo es que usted no se haga católico, siga ateo, porque si no el diálogo no tiene sentido. No sirve. No sirve. Y digo, Cercas es uno de los escritores más importantes de España, ¿no? Ajá. ¿Hay un país secular que se está comiendo a la Argentina católica? No, eso es la estupidez del degradado mental de Loro Sanata, Lori Chanata, tipo que en Italia no lo conoce nadie. Acá le agarpan para que diga que el enemigo es el catolicismo y el peronismo. Vamos a la guerra civil, Sanata. Le pagan para eso al tarado. Vos lees los argumentos de Sanata y te dan vergüenza. ¿El apellido anticipa un poco? Es sanatero, pero le garpan porque él armaba el odio. Y entonces, pues, odiar al Papa. Yo la primera vez que lo veo, me manda Perdón, no fue el único. Horacio Berbisky. No, pero veis que pobrecito Botón, nació chiquito Botón, alcahuete. Él, digamos, yo tengo exilio y cárcel. Berbisky nunca fue preso. ¿Está claro? Es Botón. Dice que hacía la revolución y nunca lo vieron. Transparente no es. Es alcahuete. Firmenich se lo dijo. A vos no te tocó... No, en palabra de Galimberti, a Berbisky la dictadura no le tocó ni el timbre. No le tocó ni el timbre. Pero está el libro de Levina, que es bueno. Sí. Pero, digamos, a los botones no hay que nombrarlo, porque tampoco vamos a agacharnos tanto. Pero le digo al Papa la primera que lo veo, si usted hubiera nacido en Brasil, al que hablaba mal de usted lo tiran del Maracaná. Y me dijo, Julio tiene razón. Hasta en Chile hubiera sucedido eso. ¿Por qué? Porque son países que tienen unidad nacional. En Brasil, el más pobre y el más rico dicen que Brasil es lo más grande del mundo. En Chile los chilenos también son patriotas. Los uruguayos, el único país que tiene antipatria adentro somos nosotros. Y no es por el peronismo. Yo digo, el peronismo es el mayor nivel de conciencia que tuvo la Argentina. Pero, digamos, Leviston fue una dictadura más digna que la democracia de Carlito Menem. Porque no vendió nada, no entregó nada. Y era dictadura desde ya. Pero la democracia, el gran debate es si conduce la conciencia colectiva o conduce los negocios de los empresarios. Nosotros tenemos fugadores de guita. ¿Ustedes se acuerdan de Duhovne diciendo en televisión,
La única virtud de Cristina es que dejó es que no dejó deuda. Sí. Y él y Mauricio se agarraron 47.000 palos. Yo se lo pregunté a Mauricio. Te dice, no, pero era la deuda en pesos. Hace pesos dólares, es el milagrero ese del Chaco. ¿Te acordás que lo puso en el Cobán y le salían dólares? Pero, o sea, somos un país donde desde el 76, porque las dictaduras fueron dictaduras, pero no fueron vendepatria hasta Martínez de Oz. Ok. Desde Martínez de Oz nace la ley de entidades financieras, claro. Y entonces el banco es más importante que la industria. Antes había conciencia, había burguesía industrial. Sin burguesía industrial no hay capitalismo. La burguesía paulista banca a Lula, pero también Bolsonaro es patriota. Ninguno de los dos tocó Itamaraty. Este payaso que está hoy tiene un payaso que está desarmando la Cancillería. ¿No? Julio, ¿cómo termina Milei? Digamos, las agonías son tristes, pero son agonías. Porque ya no tiene nada que aportar. Ya su dueño, que es Eduardo Unnequian, persona a la que conozco en exceso, ya se le acabó el chiste de la fuga de capitales a los muchachos. Después de Menem agarra lo que habíamos construido entre todos y lo distribuye. Vos te llevás los aeropuertos, vos los teléfonos, vos te llevás la radio. Es decir, y somos una sociedad sin proyecto. Yo tengo 83 años. Fui a Italia cuando Roma era una ciudad más pobre que Buenos Aires. Y esa Italia de posguerra te decían, no salga a la calle con la máquina de fotos porque se la roban. Bueno, está ladrón de bicicleta, está neorrealismo italiano. O sea, obviamente la habían fracturado. Italia se integra y nosotros, yo nací en un país donde yo esperaba el tren a las 10 de la noche en Loma de Zamora o en Santos Lugares, el tren venía y no se me ocurría que me afanen. Todavía no habían fracturado la sociedad. Entonces no habían creado la pobreza y construido los barrios privados para rajar de lo que habían armado. Esa fractura social es estructurada. Entonces, ¿qué es la política? El lugar donde se piensa el destino colectivo. Y nosotros tenemos tipos que fugan capitales, somos el país que más guita tiene afuera, hermano. Y en esa fragmentación social que vos bien decís, ¿existe todavía la comunidad organizada? Existe. Yo trato de no hablar tanto del peronismo como del patriotismo. Porque yo lo veo a Roberto Kachanovsky hablar y digo, es un liberal con el cual me siento y construyo un país. ¿Por qué? Porque Perón, la relación principal de él era Balbín. Yo peleé por la fórmula Perón-Balbín. Los sindicalistas impusieron Perón-Isabel. ¿No lo eligió Perón? No, Ferdinando Pedrini, que era un capo. El tío de Facu. ¿Sabías? No tengo nada que ver. Ferdinando Pedrini participa de los 7 que le van a decir a generar la fórmula. Yo estuve en el Cervantes. O sea que yo discutí con Lorenzo Miguel. Los montos de ya querían. Cuanto peor, mejor, decían la pavada esa. Le dicen a Perón, la fórmula de Perón-Isabel. Y el viejo se para y dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Y yo quise que Pepe Pirraglia, que estuvo ahí, lo escribiera, porque se van yendo, ¿viste? Yo ya, cuando quiero hablar de cierto tema, miro para lo contado y no sé a quién contárselo. Claro. En el siglo XIX fue el rosismo quizá la expresión del movimiento nacional. En el siglo XX, creo que sin duda fue el peronismo. En el siglo XXI, ¿tiene que seguir siendo el peronismo o puede surgir otra cosa? No tiene que ser el peronismo. ¿No tiene que ser el peronismo? No, tiene que ser la unidad nacional, tiene que ser una propuesta. Perón decía, ni sectarios ni excluyentes. Hay muchos radicales que son más patriotas que muchos peronistas que son vendepatria. El traje no hace, el hábito no hace al monje. Yo digo, el peronismo es un recuerdo que da voto. Ponen la foto del viejo, sacan los votos y después... ¿Qué es? Yo disculpo, a ver, si me habré peleado con Cristina, después me peleé del todo. Pero digo, yo le decía a
Mauricio Macri, porque mi odio a Scioli fue tal que me fui a laburar con Macri. Porque para mí Scioli era la negación del peronismo. ¿Te arrepentís? No. Scioli era un Milei. Era un Milei. Bueno, terminó con Milei. Y terminó con Milei. Lo cual no quiere decir que Macri sea un virtuoso. Es un tipo... Yo siempre le dije, si te vas a meter en política, que sea tu obsesión. Si es un hobby más, no sirve. Para él es un hobby más. Es el bridge, el fútbol, la política. Así no es. Entonces, nosotros no tenemos tarista. Eso que eran Julio Sanguinetti y Pepe Mujica, de eso nosotros no tenemos nada. ¿Qué era lo que discutían con Cristina? Que quedamos... Sobre Perón. Ella nunca lo quiso. Tampoco lo entendió. Digamos, hablo de una Cristina con la cual Néstor me dijo andar con ella el día que asumió Duhalde. O sea que no es que yo hice 2 reuniones con ella y Lilita Carrió, 2 cenas largas para echar a Menem. Digo, es una historia que conozco. Ella piensa que no había... Poner a los derechos humanos por encima de los derechos sociales no es peronismo. Es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son parte, pero no son el nervio. Y es poner a la minoría, ser elitista, hermano, nada más. Creer que lo blanquito lúcido, claro, que la minoría ilustrada va a guiar a lo morocho. Sí, es una forma de entrismo. ¿Existe la reconciliación nacional con Cristina presa? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Qué tiene que soltarla? Ella no hizo nada por la reconciliación. Te lo dice alguien que fue su amigo. ¿Fuiste amigo de Cristina? Pero no te estoy diciendo que el día que asumió Duhalde fuimos juntos. Fui amigo. Okay. Hemos ido a cenar solo, hemos hablado. Creo que fue el primero al que le dijo, Néstor va a ser antes y después voy a ser yo. Okay. O sea, fui amigo, vivíamos a 2 cuadras, pero... No voy a hablar mal de Cristina, pero tampoco ella aportó nada por la unidad nacional. No, pero hay un sector del peronismo que cree que San José 1111 es Puerta de Hierro. Está bien, pero hay una cuestión. Ella hereda un peronismo con ¿cuántas provincias? Y pierde hasta en Santa Cruz. Reduce al peronismo a la provincia de Buenos Aires. ¿Lo conurbanizó? Claro, Perón decía, le doy una estancia y me ponen un kiosco. Entonces, no, es buena... En la secta, llamársela Cámpora, pobre Cámpora, no tenía, era un descerebrado maravilloso. ¿Viste? Como si, no, ahora vos te pusieras el nombre de Pequeño J, vamos a hacer la agrupación. ¿Y cómo se le contesta a Milei? ¿Con un frente? ¿Con una coalición? Yo creo que primero con un proyecto. La Argentina hoy no tiene estadistas. La historia nos regala jugadores de fútbol maravillosos, nos regala un papa, nos regala escritores, no nos da una estadista. ¿Cuánto hace que no tenemos un político que podamos decir ese? Néstor, Néstor fue mi amigo del alma, ¿no? Yo tuve los 4 años con él. Yo le echaba, digo, si pones a Cristina, era, para que entiendan, vivíamos 4 cuadras. Cristina era senadora y Néstor me llamaba a 9:30 y me decía, acompáñame a cenar, no me dejes solo. Esto duró años. Entonces, íbamos a cenar y después esperábamos que venga Cristina al Senado, que era la más conocida. Claro. Pero, bueno, Cristina, la construcción la hizo Néstor. Néstor me decía, quiero conocer a Moyano. Yo lo llevaba a conocer a Moyano. Volvíamos y Cristina decía, ¿dónde fuera? Conocíamos ya, están perdiendo el tiempo. Pero ella no quería construir. Ella hereda una estructura. Y la chica enormemente. ¿Qué cree que te diga? No se puede hablar mal de los presos ni de los enfermos, pero tampoco estoy hablando mal, hago una crítica ideológica. Julio, a veces la política parece que habita un mundo de símbolos sin significado, mientras la gente vive entre la urgencia de las cosas. ¿Cómo ves la militancia? ¿Conectada con la gente, con lo que está pasando la gente? Primero, militancia casi no hay. Para ser militante no hay que ser empleado público. Yo fui militante como taxista y como obrero, cajero del abasto. Pero nunca llegué a diputado como cajero del abasto. Si le das un empleo público, dejó de ser militante.
Militante es el que vive en la víspera de un sueño, no el empleado público que labura para un jefe. En el libro lo quiero mencionar, A la intemperie, diálogo con Jorge Rulli y Julio Bárbaro, de Carlos Maquevicius, Tomás Richard y Juan Manuel Strasburger. Vos hacés como una distinción entre la militancia y la política, como si fuesen lógicas distintas, una de voluntad y otra de consenso. A ver, el día que el Santo Padre, a la segunda vez que lo vi, me dice, ¿qué piensa de Juan Graboy? Digo, Santidad, soy su padrino de bautismo. Me dice, usted se metió en todo en la vida. Bueno, yo transité mucho, qué sé yo. También, digamos, conocí a todos los personajes, hasta de la Suizo-Argentina. ¿A Colaviquer? A Colaviquer. Con Colaviquer viajamos, Levina y yo 2 veces a Cuba. ¿Con Colaviquer? Sí, con el padre. Con el padre. Que está en Uruguay, ok. Pero 2 veces fuimos a Cuba juntos. ¿Y qué fueron hacia Cuba? Él presentaba un libro, Eduardo estaba ya retirado de la empresa, pero su sueño era escribir, entonces, bueno, y él hacía el premio Colaviquer a la escritura en Cuba, y nos invitaba a Levina y a mí, y nosotros íbamos, nos pagaba todo. ¿Y Juan como sobrino qué tal? No, Juan es un personaje maravilloso con el cual, digamos, la última vez que lo vi fue el velatorio del padre. Claro, el padre y yo parecimos 2 pibes. Estaban en la organización única. Antes de eso aparecemos en la hora de los hornos, antes de ser de guardia. La hora de los hornos aparecemos 2 pendejitos de 26 años haciendo la revolución. Él dice nosotros los marxistas y yo digo nosotros los católicos. Ninguno era peronista todavía. No, claro. No había peronistas en la universidad. No había ninguno. ¿Y por qué te hiciste peronista? Con Raimundo Ongaro. Y me hice peronista porque yo hablaba... Mi viejo era gorila. Mi viejo no me votó ni en el 73 ni en el 83. Y la gente le decía, lo felicito por su hijo. Yo no lo voté, decía el viejo. Y en la segunda vuelta estaba en silla de ruedas. Mi hermana que lo iba a llevar le dijo, ¿a quién vas a votar? Los socialistas. No te llevo nada. No. Pero bueno. ¿Tu papá era colchonero? Colchonero de calle, sí. Pero en un país que ser colchonero, 3 hijos en la universidad. Tu papá colchonero, tu mamá costurera. Mi madre era obrera de la Bayer, de la empresa, y ninguno de los 2 era peronista. ¿Y ves una correlación entre la caída de Argentina y la crisis de los oficios? Sí, no. La caída de Argentina es la caída de la burguesía industrial, no es la crisis de los oficios. Sin burguesía industrial no hay capitalismo. Esto es una cosa... Hoy escuchamos un payaso de Castiñeira, Ramiro Castiñeira. Sí. Yo no sé... Yo digo, ni en la Grecia clásica, ni en el Renacimiento, ni en la tribu, el economista era importante. Nadie llevaba un contador. El contador nació con esta crisis de la decadencia. Hay que tener un proyecto. Vos cuando te vas a casar, no decís cuánto vamos a gastar. La vida es una construcción. Digamos, no son todos, pero entre los contadores, los encuestadores y los coaching, la reflexión en la Argentina no hay. No nos sentamos a reflexionar. Y eso es duro, es triste. Ustedes lo intentan. Yo agradezco a Dios porque todas las semanas vienen grupos de pibes a escucharme. Después se van porque se ven aburridos, pero bueno. No. ¿A dónde, Julio? ¿A dónde? A mi casa. ¿A tu casa? Sí. Vos abrís las puertas para que vaya... Pero vienen de todo, hasta algunos liberales vienen. Tengo una propuesta para Julio después. Sí. ¿O no? No, lo vamos a ir a visitar. Nos gustaría invitarlo a Cabaret Voltaire, que es un programa que nosotros hacemos con mucha humildad en la ciudad de Rosario, pero por usted nos trasladamos y lo podemos hacer en su casa si es necesario. Me encantaría. Así como los chicos hicieron a la intemperie, me gustaría... Yo veo poco, por eso no me muevo, pero siempre consigo a alguien que me acompañe. No Carmela, a veces me acompaña Carmela. Sí. Julio, leyendo un poco sobre tu vida, pispié por ahí que en el fondo de tu casa vivían 4 familias de trabajadores del interior del país. Claro, sí. Los del fondo eran peronistas y de Boca. Y eran conventillos. Como no había televisión todavía, salíamos a la tarde, salían todos con la silla a la calle. Los hombres, pantalón pijama y camiseta musculosa. Y
chusmeábamos los vecinos, sabías el nombre de todos, que los noviazgos, los romances, era barrio. Castro Barro entre Agrelo y Venezuela. Yo nací en Castro Barro y Agrelo y después mi viejo compró un convento en la mitad de cuadra, que todavía es la casa de mi exmujer, ¿no? Donde veo a mi hijo, todo bien, digo, pero a veces voy. Pero, digamos, eran barrios, entonces, pero se convivían muy bien. No había confrontación. Enfrente había uno que era más peronista que el resto y tenía una camioneta justicialista. Pero pensá que veíamos volar el Pulqui segundo. Claro. Entonces salíamos todos, vuela el avión. Éramos patria. Fabricábamos la locomotora y los vagones. Algunos en nombre del peronismo importó durmiente. No me joroben, por favor. Si no hay destino, ¿no hay encuentro posible? Si no hay recuperar el proyecto de nación. Los que no... ¿Viste? Porque Gardel con Anchorena iban a París. Y ahora van a Miami. El tipo que va a Miami, que va a ver vidriera, qué sé yo. No, yo el otro día conté... Bueno, una maldad que me llevan a Miami a dar una charla una de estas cadenas grandes y que a la mañana me lleva un cubano en una limusín. Y entonces, yo no sé por qué, a veces uno comete error y va. Y el tipo me dice, ¿le gusta Miami? Le digo, sí, pero más me gusta La Habana. Y yo no soy pro-cubano. Claro. Pero más me gusta La Habana, en serio. Esto no es un chiste. Bueno, pero uno puede ir a la casa de Hemingway, qué sé yo, ¿hay alguna No, cosa y el hombre me dice, dice, hace 2 años me dejaron viajar. Y yo acá tengo coche, casa, todo. Fui, ellos no tienen nada. Hizo como un cortito silencio y me dijo, pero la alegría se la quedaron ellos. Está bien eso. Y hay una cosa de la sociedad de consumo, donde yo conozco los grandes ricos, que vos decís, ¿para qué esa acumulación? Mi generación, digamos, lo que era la coordinadora radical y la renovación peronista, dieron un montón de ricos y ningún estadista, hermano. Ningún rico, muchos ricos y ningún estadista. Ningún estadista. Es cierto eso. Daría la sensación de que por ahí no hace falta, digamos, si uno estuviera enamorado de un proyecto nacional, enamorar desde el peronismo. Uno podría tratar de enamorar y militar desde el nacionalismo. Desde el patriotismo. Sí, claro. ¿Qué diferenciación hacías entre patriotismo y nacionalismo? Porque Perón vino a disolver el peronismo. Y lo decía. Sí, y Perón, digamos, le da el poder a la guerrilla, porque la guerrilla la construye Onganía, no la arma Perón. La arma Onganía la noche de los bastones largos. Yo, dirigente estudiantil, en el 66, no había un peronista. A los 3 meses estábamos leyendo Gilles de Bré, Revolución en la Revolución. Estábamos yendo a la lucha armada. Entonces, digamos, en esa historia, la violencia se instala. Yo después salgo diputado el 11 de marzo y nos eligen a 4 para ir a Trelew. Yo me pasé 1 mes y pico en Trelew, hablando en la cárcel con todos. Traje los 2 primeros aviones. O sea, la guerrilla la conozco porque era mi grupo humano, ¿no? Charlas después de la masacre. Claro, 73, un año después de la masacre de Trelew. Un año después de la masacre, y yo hasta, digamos, traigo esos 2 aviones y en algún momento hasta nos piden ser intermediarios entre el ERP y el ejército, y lo aceptamos Muñiz Barreto y yo, y después no se dio. Pero, digamos, son historias... Cuando al poco tiempo... Ellos no imaginaban que nos liberáramos, y al poco tiempo me empiezan a contar que vuelven a la violencia. Entonces es muy duro, fue un error. La guerrilla, Firmenich es un impresentable. Mujica era la guerrilla transformada en sabiduría. Que eso es otra cosa. Nosotros no tuvimos un guerrillero que retome esa historia. Entre Mujica y Francisco, ¿qué habitó? ¿Qué transición tuvimos? Entre Mujica y Francisco, claro. Carlos, ¿Qué pasó en el el medio? cura. Sí.
El cura Mujica. Sí. El cura Mujica era mi confesor. Claro. Y daba misa en mi casa. No, lo que pasa es que yo creí que me decía entre Pepe y Mujica, porque la primera vez que lo vi al Papa, yo había visto al embajador uruguayo y a los dos le pedí que se encuentren. Ajá. Y terminan siendo amigos. El Pepe Mujica y el Santo Padre. Y es hermoso lo de Lula el otro día en la Nación Unida cuando hace un homenaje al Papa Francisco y al Pepe Mujica. Si ahí hay grandeza. El discurso de la Nación Unida que nos refleja a nosotros es el de Lula. No el nuestro que se quedó ni el perro para escucharlo. Vos decías Entonces, recién... la distancia es que todavía Carlos Mujica tenía un enamoramiento con la ideología. Y Francisco tiene la teología del pueblo. Y en eso es el peronismo, esa es su relación con el peronismo. O sea, la idea de que el mayor nivel de conciencia está en el seno del pueblo, no en la minoría lúcida. Este es un debate que hace a la riqueza del debate ideológico, ¿no? Vos recién hablabas del peronismo como un fenómeno que se conurbanizó. ¿Argentina se latinoamericanizó? Sí, Argentina era igual que Brasil. En 76 éramos par de Brasil. Producíamos un poquito más que ellos. No, se la afanaron. La fuga de capitales que produce Martínez de Oz con la ley de entidad bancaria que no tocó nadie. Acá los bancos son más importantes que la industria. Que la fábrica. Que la fábrica. Entonces vos destruís la fábrica para... Entonces la renta bancaria es superior a la renta productiva. Claro. No hay país, hermano. Se lo llevan puesto. Entonces empobrecen y endeudan a la vez. Para empobrecer hay que deudar. No se puede explicar eso. Ahorremos todo para que él pida más y se la lleve. Porque Caputito es un fugador, ¿no? Se afanó los 47.000 de Mauricio. Son para eso. O sea, sin gobierno que impida que la guita se la lleven, si hay gobierno en serio, en eso Néstor tuvo una virtud importante. Le metió miedo a los ricos. Los 4 años de Néstor, los ricos le tenían miedo. ¿Qué viene después de Milei? ¿Tiene sentido esperanzarse para que sea reemplazado por algunos otros espacios políticos de los que hay ahora? Los gobernadores son una toma de conciencia. ¿Sí? Sí, sí. Son una... ¿Cuáles? Todos. Digamos, yo tengo diferencia, pero se dan cuenta de que, digamos, el trabajo y la producción son la esencia de una sociedad. Gobernar es pacificar y dar trabajo, y ellos son radicales, peronistas o del PRO y se mezclan, se juntan. Y Kicillof, cuando fue a ver a Pañi, y anteayer, cuando el ministro Alonso va a hablar con Wiñaski, se está corriendo del sectarismo de C5N, que es el canal propio. Vos sabés que nunca me invitaron. A mí eso es importante porque quiere decir, nunca, no sé dónde queda. Sí. Fui a todos los canales, menos a C5N. Sí, para me interesa. Queda por acá. Si C5 es la plaza del 73, ¿Crónica es la plaza del 45? C5 es... Si C5 es la plaza del 73, ¿Crónica es ¿Del la plaza... 73? Sí, ¿Crónica es la plaza del 45? C5 no es nada. C5, ¿por qué le voy a dar una virtud que no tiene? C5 es el pensamiento de una secta, y el peronismo, Perón decía, ni sectario ni excluyente, peronista solamente. C5 además es gorila, no es peronista. Toma el nombre y se lo lleva pues, pero a mí no me pueden invitar. En Crónica te invitamos seguido. Pero no a todos lados me invita a La Nación, me invita pero lo único que nunca me invitó es C5. Te escuché, o mentira, no te escuché, te leí en realidad A la Intemperie, el libro de Juan Strasburger con los diálogos con Rulli, decir, y me gustaría si podés expandir un poco en eso, que el golpe del 55 fue un golpe contra la clase baja y que el golpe del 76 contra la clase media. Digo bien. Sí. ¿Por qué? No, el golpe del 55 es un golpe en el cual, digamos, el peronismo son los morochos siendo gobierno. Sí. O sea, a mí un día me dijo un morocho, después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente a un patrón ni a un policía. Y esa es una definición del peronismo.
Y otra es un pibe de 19 años, de estos que me vienen a ver, que hinchaba, soy peronista. Digo, ¿por qué sos peronista? Me dijo, es el único pedazo del pasado digno de ser recuperado. Digo, el peronismo es la expresión de los humildes encarnada en Perón y Evita. Ahora, el 55 es la derrota del poder de los humildes, pero es contra los negros. Sí. O sea, de los elegantes que te dicen, viste, que la gente, los morochos, es Sarmiento o Mitre. Sí, ¿no? ¿Y el 76? El 76 es contra la Argentina, contra la patria. El 55 no era contra la patria. Claro. Era contra el poder de los humildes. Además, Lonardi todavía tenía una visión. No, Lonardi era una maravilla, por eso lo rajan. Por eso Menem, que era un traidor, abraza al enano Roja, que era un asesino. Julio, ¿y quién es el sujeto político hoy que pone las patas en la fuente? Es el humilde y es la clase media también. Se han unido, la clase alta se ha separado. La clase media era el fenómeno real del peronismo. Era mi viejo colchonero con 3 hijos universitarios, era mi hijo el doctor. Pero ahora, digamos, la pata en la fuente la ponen todos los que no son el 25% de los ricos, que son los de Milei, lo de Urnequian y lo de otro muchacho ahí también, ¿no? Hay unos cuantos. ¿Argentina puede volver a ser preperonista? Argentina puede volver a ser patria. Puede volver a ser patria. Y eso lo va a volver a hacer porque el patriotismo va a renacer. Y en esto los gobiernos son patriotas. Y Kicillof también lo es. Y del otro lado están los vendepatria, que es Milei y los muchachos. Como el Castillera que decía, fue comunismo. O sea, porque el comunismo vino a todos lados. Yo lo miraba así, ¿sabrá lo que es el comunismo, el payaso ese? Porque vos de joven te leías 20 tomos de Marx para no ser marxista. Y ahora llega un tarado y te dice, el equilibrio fiscal es una ideología. ¡Ay, qué decadencia, hermano! Magneto cuentan que también, que venía del MIT, leía El Capital y toda la cuestión para poder justamente criticarlo. Magneto tenía necesidad porque se lo había impuesto Rogelio Frigerio. Exactamente. Yo con Magneto alguna vez hablé bastante y con él, Aranda y Payaro, los tres leían y Ramón Prieto les tomaba el examen sobre filosofía de la historia de Hegel, digamos, Julio, lo formaron. Tengo una última que nos quedó también del pasado programa, que recordamos el aniversario del asesinato de Rucci. No te quiero desaprovechar y te quiero hacer esta pregunta, y es, ¿a quién incomoda ese recuerdo de un tipo asesinado por la espalda? ¿Cómo? ¿A quién incomoda? ¿Por qué el PJ a día de hoy no puede recordar a Rucci? Lo recuerdan unos pocos. ¿Por qué no se puede recordar a Rucci? ¿Por qué no se puede reivindicar a Rucci? Porque reivindican a la guerrilla, hermano, que es quien lo asesina. Ese día Perón nos pide a 4 jóvenes que vayamos al velatorio. Fui yo solo, los otros 3 eran montos. Y yo fui con Juan Manuel Abalmedina, padre, ¿no? Sí, sí. Fuimos al velatorio. No nos miraban bien porque no éramos de la voz, pero nos respetaban. Lo asesina el tarado de Firmení porque Perón gana las elecciones y él lo único que podía hacer es matar. Entonces el poder de Perón eran los votos y el de él eran los tiros. Tarado. Tipo al que no le podés hacer una entrevista como esta porque es para un bostezo. Murió Perdía, que era otro, y queda Bacanal Baja. Entonces, ese peronismo es un peronismo que tiene adentro el vicio del montonerismo. Por eso llaman la cámpora. ¿Qué es cámpora? Un tipo al que el Perón pone de presidente para que se quede y él se enamora de los montos. Pero no lo tiene que echar por eso, por enamorarse de la guerrilla. ¿Qué se pierde en esa muerte? Se pierde la unidad nacional, se pierde la unidad entre Perón y la juventud. Fractura, ahí se crea la lealtad, que es muy importante. La lealtad es la mayor parte de los montos, se van con el peronismo. Perón era un líder, Firmenich es un payaso, ¿qué querés que te diga? Julio, ¿qué lugar va a tener la historia de la violencia política nacional para Patricia Bullrich? No, va a tener la historia a ver, yo la conozco mucho y digamos, es gente con la que te creaste, años de relación con Patricia. Yo creo que es el oportunismo llevado al extremo, punto.
Pero no tenemos nada, qué sé yo. Yo la escuchaba a Carrió el otro día y ¿qué aportaba? Nada, un par de denuncias. Digamos, Patricia tuvo un tiempo por la humildad y después volvió a su clase. ¿No? Empezó comprando armas y terminó vendiendo orden. Yo no la... Son muchos... Yo cumplí 50 años y éramos 6 y una era ella. O sea, hay mucha historia juntos, no me gusta pegarle, pero que hay oportunismo, sí, claro. Hay una cuestión con, digo, no quiero individualizar en Montoneros porque es más generacional quizá, pero de esto de haber sido el revolucionario, el que soñaba, un montón de cosas y después termina la dictadura, se restaura la democracia y, no sé, volvés a vender departamentos y ejercer profesiones liberales y te tira la clase, ¿no es cierto? Yo estaba en España con mi esposa y mi hija. Y había dos que, uno habían militado en la izquierda, en la violencia muchos años. Ahora, uno se compró un piso maravilloso y el otro tocaba la guitarra en la calle. Y el negro Sosa, vino a casa y nos dijo, pero si jugamos la vida juntos, ¿por qué no me presta un mango? No me ayuda, no me da nada. Y yo me acuerdo que en aquel momento tomé conciencia que jugar la vida era más fácil que cambiar de clase. Todos los gorilas, todos los pibes que estuvieron en la guerrilla y vivieron, volvieron a la clase a la que pertenecían. La clase es más importante, ¿no? Eso es clave. Y los desclasados, que son los sindicalistas y cantidad de políticos, el desclasarse es una traición en serio. Dar un salto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, es muy feo, pero acá la política desclasa, porque la coima es generalizada, hermano. A ver, las coimas más profundas se heredan de un gobierno a otro. No es que roba el que se fue. El que se fue se la pasó al que llegó. Yo una vez, Mauricio Macri me citó, me dijo, estaba él, lo conté 20 veces, estaba todo el grupo ahí sentado y me dice, Durán Barba, ¿qué pide usted para entrar al PRO? Le digo, si le devuelven las tragamonedas a las instituciones de bien público para que levante a los caídos en la calle, yo me afilio hoy mismo. Si lo prometen, me afilio. Federico Pinedo a la salida me abrazó y me dijo, buena forma de decir que no. Algún negocio tienen que largar, las tragamonedas dejan $80 por día cada una. Y esa no la dejó nadie, no la dejó el peronismo, la dejó Macri, no la dejó... La van heredando, te digo, la tragamoneda, como te puedo decir, 40 negocios de la capital. ¿Viste? El cuento de que las cocheras son de la municipalidad, pero las subalquila a uno para que le devuelva la mitad. Ahora, la municipalidad no puede alquilar la cochera. Toda la privatización es el cuento de la corrupción, es el eje de la corrupción. Porque es negar el derecho al Estado a administrar lo que tiene. Julio, en 40 minutos de nota no escuché la palabra gobernador. ¿Qué crees que va a pasar con ese país que tiene tonada y hace 20 años no tiene un presidente? ¿Gobernador? Claro, ¿qué va a pasar con los gobernadores? ¿Por qué están tan cómodos? Primero dije, a mí me gusta lo que está haciendo Kicillof y me gusta lo que están haciendo los gobernadores. Bien. En esos dos lugares está el candidato presidente que viene. Bien. Porque ellos tienen regionalidad, tienen pasión y tienen gente, tocan. El gran tema es si es más importante la ideología que la realidad. Para Cristina y para Milei, sus ideologías, los derechos humanos para Cristina y la estabilidad de la moneda para Milei, el equilibrio fiscal, son dogma. Y la vida no soporta dogma. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío, decía Albert Camus. ¿Qué crees que va a pasar en octubre? No, pierde Milei. ¿Qué sé yo? No saben a dónde lo meten a Esper, no saben dónde lo esconden. Que ya está. Milei terminó el ciclo de pintar de violeta. No, ya está, pasó. ¿Termina el gobierno? Mirá, depende de la grandeza de algunos empresarios que le digan aflojá. Pero ya Estados Unidos le dice acordar con la oposición. Y la oposición no es Mauricio. Mauricio le va a pedir un par de negocios. Ya el Mauricio que queda, ¿qué? Nada.
Entonces, la crisis es crisis. Quiere decir un estallido de algo que no sabe cómo termina. Estamos habitando en la crisis hoy, ¿o no? Por ahí la crisis ya terminó y estamos en el momento de los créditos, ¿no? Claro, pero yo te digo, me tranquiliza Kicillof y los gobernadores. Son las dos. Porque si no está el partido de Urnequian, que es el partido de Aeropuerto Argentina 2000, que, ¿viste? Si querés te cuento cómo es adentro. Gente, lamentablemente tenemos 3 minutos de tanda que pasar todavía. Bien. Y nos quedan 5 minutos total de tiempo. Así que terminamos la entrevista con el pecho inflado y un nuevo padrino. Me parece es el primer padrino de Contragolpe. El segundo. El primero fue Grabois. El primero fue Grabois. Bueno, todos quedan familia. Me parece que Cabaret Voltaire, estamos con ganas. Cabaret Voltaire somos nosotros dos. Tenemos ganas de ir a tomarnos algo ahí y charlar de peronismo. Pero un rato. Para dejar de hacer mentrismo rosarino. Cuando quieran, en serio. Lo mejor que me regaló la vida es que todas las semanas vengan jóvenes a casa a visitarme. Punto. Bueno, vamos a ir, Julio. Vamos a ir. Gracias. Los escuchamos a ustedes y hacemos una pequeña tanda. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en Radio Con Vos. Radio Con Vos. Voz 89.9. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos enseñaron que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, que no hay libertad sin igualdad, que no hay igualdad sin libertad, que ser honesto es un deber y que el poder no tiene sentido si no se lo pone al servicio de los que menos tienen. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina KCC. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Lista 507. En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full. Vení a aprovechar los descuentos en tu full más cercana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No seamos una estrella más de la bandera yanqui. Ahora, más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Hace 10 años éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio Con Vos en YouTube. 10 años con vos. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en YouTube. Minuto final de este jueves complejo de malos resultados deportivos, pero de grandes entrevistados. Y de buenos resultados en nuestra encuesta. Bien. Porque sí. aparentemente la encuesta está completada. En blanco 44%, en negro 25%, ambas 17%, por lo cual todo eso también están en blanco. Sí. Y en negro. Y desempleado 14%. Igual 14% de desempleo es un número alto. Quizá. Perdí una apuesta. Yo pensé que iba a ganar ambas. Bueno. Negro, todo oscuro. Qué lujo. Buen audio. Gracias, chicos.
Charlie. lujo Y tenerlo por otro lado, tengo que anunciar el ganador del bolso matero de los amigos de El Viejo-Chamán es Ricardo Silva. Así que bueno, se pondrá en contacto la producción ahora y veremos la forma en la cual se lo podemos acercar al compatriota. Qué lúcido Bárbaro. Sí, Qué bueno tener a un claro. protagonista, no un lector, a un protagonista de la historia. Siento que Qué interesante lo que dijo algunos canales de noticias. Que en lugar de hacer peronismo, hacen entrismo popular. Siento no que es lo le- mismo hacer peronismo que hacer entrismo popular. Le está diciendo alguien Muy afuera de- No, me pareció muy interesante lo que dijo Bárbaro. Me saqué que es como una figurita del álbum difícil, así de entrevistas de la vida, me parece. Estuvo muy bien. Justicialismo de Palermo Graña no funciona. Bueno. Gente, estamos. Me parece que Muy quedan bien. 5 segundos. Bueno. No decimos nada. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado y los esperamos la semana que viene en Contragolpe.